El anime comienza con los estudiantes más populares de toda la escuela, llamados Suzune Ikami y Kazuki Ryusen, los cuales son pareja, o bueno, eso es lo que todos los estudiantes suelen murmurar, ya que siempre los ven pasar mucho tiempo juntos, y son los más hablados de toda la escuela. Pero rápidamente vemos a alguien contrario a ellos, ya que conocemos a un simple estudiante de esa misma escuela, llamado Usato Ken. Tanto él como su vida es muy poco emocionante, incluso sus problemas son comunes, tal como el de reparar el nido de unos pobres pájaros, pero en el fondo el joven estaba cansado de su vida aburrida y triste. Incluso se puso más triste cuando se encontró con que su paraguas fue robado. Era un día de lluvia intensa y había otro paraguas el cual lo podría salvar. Usato sabía que no podía robar algo de otro estudiante, por lo que simplemente decidió esperar a que la lluvia cesase, aunque al ver que realmente la lluvia no paraba, Usato comenzó a preocuparse de no llegar a casa. Pero en ese mismo instante vemos como Suzune aparece, cosa que sorprende a Usato, pero ella rápidamente se dio cuenta de que su compañero se olvidó de su paraguas, y aunque el joven insistió que iría de todas formas hacia su casa, rápidamente vemos como un amable Kazuki aparece para pedirle que no haga eso, ya que seguramente se va a enfermar. Pero todo esto impactó a Usato, ya que aunque ambos iban a la misma clase jamás habían hablado, y aún así este se sabía su nombre, e incluso mostró su gran bondad dándole un paraguas de repuesto, por lo que para Usato Kazuki era un amable compañero nuevo, el cual incluso le dijo que no se comporte tan formal con él, ya que ambos son compañeros de clase, por lo que Usato hizo un nuevo amigo. Incluso Suzune pidió poder llamarlo por su primer nombre, además de querer volver a casa juntos, cosa que Usato no pudo rechazar. Pero a mitad del camino, Usato contó que realmente no esperaba que Kazuki fuera tan amable, además de que siempre suele estar hablando con chicas, pero Kazuki le aseguró que eso no es su culpa, ya que ellas siempre suelen acercarse todo el tiempo, por lo que Suzune lo molestó, asegurando que quizás no le caiga bien a sus compañeros por eso. De todas formas, Usato también reveló que no esperaba que Suzune sea tan amigable, cosa que ofendió mucho a la joven, quien aseguraba ser una chica normal de tercer grado, pero Kazuki aseguró que no era así, ya que ella era la mejor de toda su clase, además de destacar siempre en deportes sin contar lo buena y bonita que es, aunque la joven le aseguró que no todo eso es cierto. Aún así, Usato tenía una pregunta más para ellos, y preguntó si es que acaso son pareja, cosa que sorprendió mucho a los chicos, pero Usato le dijo que eso es lo que todos suelen pensar de ellos, así que quería escucharlo de su boca, por lo que Suzune aseguró que no son pareja ni nada parecido. Incluso la joven entendió el por qué parecían serlo, ya que al ser miembros del consejo de estudiantes tienen que pasar mucho tiempo cerca. De todas formas, Suzune le agradeció al chico por ser tan sincero y no hablar a sus espaldas, por lo que continuaron caminando, pero esta vez Suzune era quien quería preguntarle algo a su nuevo amigo, más específicamente qué es lo que haría él al acabar la preparatoria, pero Usato aún no tenía ni idea de qué es lo que haría. Kazuki quiso saber por qué preguntaba eso, y Suzune simplemente respondió que es porque ella pronto saldrá, y tampoco sabe qué hacer con su vida, ya que desde que entró a la escuela, todo lo que se le propuso lo cumplió, pero en ciertas ocasiones siente que está en un lugar donde ella no es necesitada, por lo que Usato, a pesar de no parecerse en nada a ella, entendió perfectamente cómo es que ella se siente. Pero en mitad del camino, Suzune y Kazuki comenzaron a escuchar campanadas, las cuales Usato aseguró que no escuchaba, pero Suzune no dejaba de escucharlas, e incluso se hacían cada vez más fuertes. Rápidamente, un extraño círculo de luz se formó en sus pies, por lo que los jóvenes no sabían qué sucedía, pero Usato creyó que era un portal mágico o algo similar, palabras que llenaron de luz los ojos de Suzune, ya que si él tenía razón, podrían ir a un mundo de magia y monstruos, pero Usato solo se mostró sorprendido al ver su emoción, por lo que al terminar la fuerte luz, Usato acabó desmayado, y al abrir los ojos, él y su grupo de amigos estaban en un desconocido lugar, donde parecía un palacio real, pero al preguntar, Kazuki aseguró que no tenían ni idea de dónde están, y cuando Usato buscó a Suzune, se encontró con que su compañera estaba demasiado emocionada, ya que él tenía razón y están en otro mundo, palabras que dejaron impactado a Usato, ya que realmente a su compañera le encantó lo sucedido. En ese instante, un extraño hombre comenzó a intentar calmar a los jóvenes, pero Kazuki sí estaba enfadado, solo quería respuestas, ya que prácticamente los habían secuestrado, palabras que no le agradaron a uno de los guardias reales, pero el rey rápidamente calmó la situación, entendiendo que todo esto era muy nuevo y raro, pero pidió que lo escuchen, primero presentándose como el rey Lloyd Bulgast Linger, el rey de Linger. Al escuchar estas palabras, Suzune no dejaba de emocionarse, y cuando el rey contó que la razón por la que fueron invocados era para convertirse en reyes, Kazuki se mostró confundido, pero Suzune saltó de la alegría, mientras que Usato no podía
podía creer lo que veía. El rey continuó contando que hace 2 años los atacó el mismísimo rey demonio que al ser mencionado hizo estallar de emoción a la joven. Aún así, el rey contó que aunque lograron expulsar a dicho demonio, el señor oscuro de esas tierras estuvo reuniendo fuerzas para atacarlos, y en un acto desesperado utilizaron un ritual prohibido el cual invocaba a héroes de otro mundo, con la esperanza de tener una fuerza especial capaz de hacerle frente al señor oscuro. Aún así, todo esto siguió molestando a Kazuki, ya que ellos tienen o tenían una vida en su mundo, además de tener responsabilidades, por lo que no podían traerlos a otro mundo sin permiso previo, y exige que se los devuelva a su mundo, pero el rey aseguró que eso es imposible, ya que el hechizo solo funciona en un solo sentido, cosa que hizo enojar aún más a Kazuki, pero esto llevó a que toda la guardia real se ponga en guardia, ya sé, redundante, haciendo que Usato intente calmarlo, pero para su sorpresa, el mismísimo rey se acercó a ellos para arrodillarse y pedir perdón por el método utilizado, pero estaban desesperados y no tuvo otra alternativa, además de prometer que se asegurará de encontrar un hechizo que los lleve de vuelta a su mundo, por lo que él y su ejército les mostraron respeto pidiendo su ayuda, a lo que Suzune aprovechó para preguntar el por qué los llama héroes todo el tiempo, ya que nada le asegura que ellos sean tales héroes, por lo que el rey llamó a Welsi, quien es la maga real, y esta termina explicando que el círculo mágico que ella invocó trae a personas destacadas de otro mundo, y también esta preguntó si acaso escucharon las campanadas antes de ser transportados, ya que estas solo son escuchadas por los héroes de verdad, por lo que los jóvenes de inmediato observaron a Osato, y este rápidamente recordó que no escuchaban nada, por lo que terminó metiéndose en esa situación por un error. Por esa razón vemos que Welsi evaluará su tipo de magia, ya que aún existe la posibilidad de que Usato sea un héroe. Aún así, Kazuki quería saber qué haría si no es un héroe, a lo que para su sorpresa, Usato solo afirmó que seguro que encontraría algo divertido para hacer, además de señalar a Suzune, ya que se veía que tenía muchas ganas de saber su poder, el cual al comenzar a brillar la esfera mágica de Welsi, esta aseguró que está listo para el hechizo de magia, por lo que ahora podrían saber qué poder tenían. Suzune desprendió un gran brillo amarillo, lo que Welsi dijo que terminó por confirmar que ese color indica que Suzune tiene el talento de la magia del rayo y además una gran cantidad de maná. Tales palabras solo alegraron a la joven, pero Kazuki era el siguiente, y al poner su mano en la esfera, esta se puso blanca de inmediato, por lo que Welsi sabía que la afinidad de la luz era su don, cosa que alegró a Suzune, ya que seguro él podría lanzar rayos láser o tener una espada de luz, aunque Usato no pudo callarse y le dijo en la cara a su amiga que todo eso sonaba muy otaku, cosa que en un principio pareció enojar a la joven, pero rápidamente esta afirmó que le encanta que él sea tan sincero con sus ideas, aunque esto le dolió al joven, ya que la propia Suzune arruinaba la imagen perfecta que él tenía de ella. Mientras tanto, Welsi continuó felicitando a Kazuki, ya que la magia de luz es muy poco común de usar, además de estar relacionada con el bien, y que es de lo mejor contra demonios malignos. Pero bueno, llegó el momento de Usato, quien averiguaría si realmente tenía algún tipo de poder mágico, y sabría si realmente podría ser de utilidad para sus compañeros. Pero al poner la mano y ver un hermoso color esmeralda, tanto él como sus compañeros se aliviaron por su amigo, por lo que le preguntaron a Welsi qué representaba tal color, pero al verla tan alterada y sin saber qué hacer, la maga solo tomó la mano de Usato y salió corriendo lo más lejos posible hasta llegar con el rey Linger, donde reveló que los dos primeros jóvenes muestran mucho talento natural, pero el joven que ella les trajo les mostró un color verde, palabras que le desfiguraron la cara al mismísimo rey, por lo que la maga recordó que ese color representa a... y estaba a punto de decir lo que ese color representa, pero el rey rápidamente la calló y ordenó no hablar de eso en el castillo, y sin pensarlo ordenó que se lleven al joven lo más lejos posible a un lugar seguro. Pero toda esta situación hacía que Usato se pregunte si acaso es algo malo su magia o si alguien más tiene su mismo poder, por lo que el rey la reveló que sí hay, pero no desea verla ahora, aunque para su mala suerte la persona de la que estaba hablando fue directo hacia ellos, ya que tenía muchas ganas de saber cómo le fue a los héroes con el ritual de poderes. El rey intentó hacerse el tonto para no contestar, pero cuando la mujer vio a un desconocido hombre, supo que los héroes ya fueron invocados. El rey seguía intentando desviar el asunto, asegurando que trajeron al joven más común de todos por error hacia ellos, por lo que la extraña mujer decidió seguir el juego y preguntarle al joven su nombre, y al obtenerlo también se presentó como Rose, la capitana del equipo del rescate del reino. Pero a Usato no le parecía del equipo de
de rescate, más bien del equipo que se encarga de romper huesos. Pero gracias a Wellesley, quien le contó a Rose que los héroes llegaron y están en su cuarto, terminó por deshacerse de ella con astucia, por lo que el rey también le pidió a Usato que esté tranquilo, ya que tendrá un cuarto personal y podrá comer todo lo que quiera. Todo esto era muy bueno para el joven, pero aún seguía con la duda de qué significaba que la bola de cristal le haya mostrado un color verde. Palabras que claramente llegaron a Rose, quien al escuchar algo tan increíble se quiso llevar al joven, pero el rey no dudó en ordenarle a Wellesley que salve a Usato de Rose, por lo que con un hechizo de burbuja intentaron salvarlo, pero Rose no se quedó de brazos cruzados y corrió hasta llegar con el joven y le pudo asestar un golpe que terminó por noquearlo, y a la merced de Rose, quien no dudó en llevárselo para entrenarlo como usuario de magia sanadora. Por esta razón, Wellesley fue con Suzune y Kazuki a contarles lo sucedido, y aunque sus compañeros se preguntaron qué pasaría con él, Wellesley aseguró que lo entrenarían con métodos poco ortodoxos. Esto debido a que Rose es del departamento de magia sanadora y la magia del joven es de las más raras de ese mundo. Mismas palabras fueron dichas por Rose cuando Usato llegó a la guarida de Rose, donde además les presentó a sus subordinados, los cuales le daban mucho miedo al joven, pero de todas formas se presentaron como Tonk, Mil, Alec, Gomul y Gart. Pero al ver que Usato estaba aterrado, Rose pidió que no asusten al nuevo, además de contar que esos son sus subordinados, los cuales no usan magia sanadora, y también contó que en su escuadrón hay solo 2 usuarios de magia sanadora, pero ese día no se encontraban cerca. Por esa razón, Rose se vería obligada a entrenar con mano dura al nuevo recluta, y aunque Usato de buena manera pidió que lo dejaran ir, terminó siendo ignorado. Aún así, esa misma noche se enfocó en descansar lo máximo posible, mientras que Rose pensaba sobre su nuevo recluta, el cual era de otro mundo, y además es un usuario de magia sanadora, por lo que no podía esperar a ver qué pasaría mañana. Mañana que se convirtió en presente para Usato, quien, sin mentirse, esperaba que el despertar de su sueño estuviera en su casa como todos los días, pero terminó despertando en otro mundo. En ese instante, Alec le dijo al joven que saliera, ya que tenía visitas, los cuales eran sus compañeros, quienes se alegraron al verlo bien y se disculparon por no poder llegar antes, pero Usato le aseguró que no tenían de qué preocuparse, hasta que recordó a aquella espeluznante mujer de pelo verdoso, por lo que también recordó que hoy tendría un entrenamiento totalmente infernal, así que no sabría su estado para el día siguiente. Aún así, Suzune le preguntó el por qué accedía a algo tan duro, ya que podría volver con ellos al reino si lo quisiera, pero Usato solo dijo que quizás sea lo mejor para todos ellos, ya que si se hacía más fuerte podría ayudarlos en el combate. Palabras que sorprendieron mucho a Kazuki, incluso Suzume lo felicitó, además de contar que ellos también comenzarían con los entrenamientos, por lo que deberían de esforzarse juntos. Aunque en ese momento vemos que el guardia de los jóvenes era incomodado por los caseros con fruta, pero Usato solo tenía ojos para los increíbles uniformes que tenían, ya que los hacían lucir realmente increíbles, aunque de parte de Kazuki vemos que este le da las gracias, ya que al verlo tan decidido, a él también le dio ganas de entrenar y esforzarse, por lo que cuando se fueron terminaron con mucha fruta regalada y la tranquilidad de que su amigo estaba bien, pero Usato seguía pensando si en realidad se esforzarían o la estaban pasando mal, aunque cuando volvió a ver a Suzume saludándolo, supo que por lo menos ella sí estaba encantada de toda esa situación. Rápidamente vemos que Rose aparece por la puerta, preguntando si acaso ya se fueron los héroes, a lo que con algo de miedo, el joven le dijo que sí y le agradeció por el tiempo que lo dejaron salir. Aún así, Rose le contó que no se tenía que comportar así, ya que no se encontraba en una cárcel y podría salir cada vez que lo desee, pero esa regla no será aplicada para cuando él esté entrenando. Además de esto, el joven recibió un diario en el cual debería escribir su progreso de entrenamiento, cosas como sus resultados y qué opina al respecto serían de gran utilidad, por lo que luego de desayunar el entrenamiento comenzó, pero para sorpresa del joven no era tan malo, ya que solo tenía que poner sus manos en su pecho, y aunque apenas sentía una calidez en el pecho, Rose le aseguró que eso es el maná de su cuerpo, por lo que ahora solo deberían extraer ese maná. Por esa razón, Rose le dio un gran libro para que aprendiese, y aunque Usato no estaba seguro del poder leerlo, apenas lo abrió pudo hacerlo. Por esa razón, Rose le explicó que todos los que son invocados a ese reino mediante un portal, a su vez vienen con un hechizo de traducción en su cerebro. Entonces Rose comenzó a señalar el reino de Linger, en el cual ellos mismos habitan, y muy cerca de ellos tienen al reino de los demonios, siendo esa cercanía la principal razón del por qué siempre son los primeros en ser atacados por demonios. De todas formas, la mujer quería que el chico termine todo el libro, ya que tiene mucha información útil
útil de ese mundo. Al día 2, nuestro prota se la pasó corriendo todo el día. Incluso el día 3 lo hizo, pero con una extraña condición, ya que tenía que correr hasta que sus piernas no den más. Y cuando eso pasó, Rose apareció, preguntando el por qué se había detenido, a lo que el joven le aseguró que sus piernas ya no le responden. Esto hizo que se ganara un golpe de Rose en las piernas, cosa que normalmente vendría con mucho dolor, pero para su sorpresa no sentía ninguno. Incluso se había recuperado por completo. Esto debido a que la magia de Rose pudo sanar los músculos cansados, por lo que Rose le volvió a ordenar a Usato que corriera. El día 4 más de lo mismo, pero esta vez con los demás subordinados, los cuales eran mucho más rápidos que él. Incluso Rose lo molestaba a la distancia, pero esto no quedaría así, ya que Usato la mencionaba en su diario. Y aunque el quinto día hacía un calor infernal, Usato no se detuvo. El sexto día fue de lluvia. Rose notó que el joven bajó el ritmo, pero esto era solo para desconcentrarlo y que resbale en el barro. Pero para sorpresa del joven, el entrenamiento poco a poco estaba dando sus frutos, mostrándole una leve aura de su propia energía. Al séptimo día, Usato terminó por ganarse una patada, ya que no estaba corriendo lo que Rose esperaba y tendría que subir el nivel, por lo que Usato creyó que quizás Rose leyó lo que puso en su diario sobre ella, cosas como mujer sin corazón. Pero esto no debía ser posible, ya que Rose no debería saber leer kanjis. Aún así, terminó golpeado por Rose ese día. Incluso fue así muchas veces. Hasta el día 9 fue igual, pero esa vez pudo utilizar su magia para poder sanarse. Esto motivó mucho al joven para seguir entrenando. Incluso al día siguiente se dio cuenta de que era capaz de usar su luz sanadora a voluntad, por lo que el cansancio ya no lo afectaba por mucho que corriese. Pero otra parte de él no podía evitar sentirse preocupado, ya que no estaba seguro de si corriendo todos los días de su vida se haría más fuerte. Pero Usato sabía que no podía preguntarle eso a Rose, ya que seguramente lo molería a golpes si lo mencionaba. Incluso solo por verla, esta le ordenó correr 30 vueltas más que los demás. Al día 11 algo nuevo se agregó al entrenamiento, donde las lagartijas serían la novedad. Pero mientras este las hacía, Rose le reveló el por qué lo hace entrenar tanto el físico, ya que es la mejor manera para poder huir del enemigo en el campo de batalla, algo que Usato no pudo entender. Pero Rose le reveló que si él es quien se salva y huye del enemigo, tiene la posibilidad de curar a todo un ejército él solo, por lo que sobrevivir siempre será su prioridad. Y aunque debió seguir haciendo lagartijas, Usato se percató de que ese día no lo molestaron ni una vez, por lo que para el día 11 ya tenía su rutina de correr todo el día y también hacer flexiones en la tarde. Pasó otro día y esta vez no sería tan fácil como el anterior, ya que Rose le dio peso extra al joven para entrenar, pero para cuando llegó al mediodía por su almuerzo, vemos que por alguna razón este no estaba, pero en realidad lo que pasó es que Tonk se lo había comido. Pero eso no fue lo peor, ya que cuando este comenzó a molestar a Usato con que estaría bien que entrene a aguantar el hambre, el joven estalló en ira y fue directo al combate, al punto en que terminó persiguiendo a Tonk para vengarse. Pero a mitad de la carrera, Usato se preguntaba si acaso lo hicieron a propósito para entrenar. Una semana más tarde de esos entrenamientos, el día 21 para ser precisos, vemos cómo Suzune y Kazuki se dirigen para visitar a Usato, pero al verlo luego de tanto tiempo, no podían creer lo que sus ojos observaban, ya que Rose estaba sobre una roca y Usato era quien los estaba usando de peso para flexiones. Incluso cuando Rose lo molestaba por bajar el ritmo, Usato le aseguró que eso no era nada, ya que incluso podría con el doble de peso. Era puro pedo, pero Rose se lo tomó en serio, así que puso sus palabras a prueba, poniendo otra gran y pesada piedra en su espalda, la cual Usato con su propia fuerza y magia logró levantar. Esta actitud definitivamente era la que Rose buscaba en él, pero sus amigos al verlo todavía no creían que ese se trataba de Usato, aunque Suzume solo le prestó atención a los resultados del entrenamiento. Aún así, esto enojó mucho a uno de los guardias reales, llamado Siglis, ya que Rose estaba arruinando a un joven con prometedor futuro, pero Rose simplemente pidió que le quite las manos de encima, ya que ella tiene sus propios métodos de enseñanza. Además que Rose lo entrena para que él sea su mano derecha, por lo que de no soportar su entrenamiento, podría terminar mal herido en combate. Pero al escucharlo de mano derecha, Usato se sorprendió, aunque Rose seguía asegurando que Usato era el indicado, además de que le encantaba que el joven odie tanto perder, sin contar que no sabe cuándo rendirse, por lo que él era el candidato ideal. Aunque Usato, para cuando se dio cuenta de que metió la pata demostrando de lo que era capaz, ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Siglis hablaría con Rose en privado. Los héroes se fueron a ponerse al día con su amigo, por lo que debajo de un árbol, estos
Rose le contaron que ese guardia era el comandante de todo el reino, quien era el encargado de entrenarlos en esgrima. Aún así, Usato sentía más interés por la joven que ellos trajeron, la cual se presentó formalmente como Celia Bulgast-Linger, pero ese apellido se parecía mucho al del rey, por lo que Usato sabía que estaba en presencia de una princesa, por lo que de inmediato mostró sus respetos, aunque Celia aseguró que no hacía falta hacerlo, ya que le haría más feliz que la traten igual que el resto, además de tener un gran pastel para todos, el cual estaba más que delicioso. Pero Kazuki quiso preguntarle cosas, como si acaso entrenaba así a diario, pero Usato le aseguró que no suele entrenar tan ligero como hoy, pero este tenía más ganas de saber cómo era el entrenamiento de sus amigos, los cuales contaron que aunque entrenan mucho y muy duro, Siglis y Wilsey prioran mucho su salud, algo de lo cual Usato realmente carecía, pero cuando fue por otra rebanada, sus músculos llamaron la atención, por lo que Suzune le pidió que le mostrara los resultados del entrenamiento, los cuales no solo lucían muy fuertes, sino que su compañera no pudo evitar preguntar si podía tocar un poquito. Pero todo esto hizo que Kazuki preguntara si todo eso no le parecía muy duro, a lo que Usato respondió que lo es, y aunque al inicio quería huir, poco a poco comenzó a comprender a Rose y a todos los demás en la casa, por lo que la vida en ese lugar no era tan mala como él creía, además de que por fin estaba viendo resultados claros en su entrenamiento, a lo que Suzune comenzó a preguntar cuándo sería el día en el que él vaya a su rescate, pero Usato sabía que eso nunca sería necesario, ya que ella no era ninguna chica normal, incluso la princesa confirmó esas palabras, pero en ese mismo momento apareció Tonk, quien según él fue muy amable de traerle el almuerzo, pero nuestro rencoroso Usato no se había olvidado lo que sucedió hace unos días, cambiando completamente de cara y asegurando que nadie le dio el derecho de traerle el almuerzo. Esto solo hizo que Tonk también lo insultara, ya que el pasado era pasado, pero Usato aseguró que jamás perdonaría a quien se meta con su almuerzo, yendo directo al combate, donde la pelea fue vista por sus amigos. Igualmente, Kazuki le aseguró a la princesa que no se preocupara por ellos, ya que al parecer esta nueva vida ahora es parte de su amigo. Incluso Suzume se impresionó de que Usato se haya adaptado más rápido que ellos. De todas formas, Kazuki quería volver al castillo, y aunque Suzune sabía que su amigo no escuchó las campanadas, ella en el fondo sabía que no fue casualidad que los tres hayan sido enviados a ese mundo. Al llegar la noche, Usato pudo disfrutar de un tranquilo baño, y aunque disfrutó que sus amigos fueran a verlo, poco a poco sentía más miedo por parte de Suzune, aunque en parte no podía negar que se hizo más fuerte. Esto obviamente por todo su entrenamiento, pero también recordó las palabras de Rose, las cuales fueron que para salvar a la gente debería correr en el campo de batalla. Al día siguiente, Rose ordenó a Usato que la siguiera, por lo que fueron al límite del castillo, donde un caballero llamado Thomas no dudó en abrirles la puerta. Esto porque Rose llevaría a Usato hasta un bosque llamado la Oscuridad de Linger, el cual tenía ese nombre ya que está repleto de demonios. Pero la nueva misión de Rose para Usato sería que no volviera hasta cazar a un gran grizzly. Pero Usato había leído sobre ellos. Un gran grizzly es básicamente un blue grizzly que llegó a vivir 100 años. Y aunque Usato quería negarse a hacer esa misión, Rose terminó lanzándolo por el aire, a su suerte, sobre el bosque de los demonios. Y aunque el joven pensó que ese sería su último día en la tierra y que en los archivos su maestra sería su verdugo, el joven recordó algo de su entrenamiento, usando luz sanadora en todo su cuerpo. Así, al caer a pesar del daño, pudo mantener su vida a salvo. Pero ahora que él había caído al bosque de Linger, no tenía más opción que cumplir con la orden de su maestra. Y aunque la misión en el fondo asustaba mucho a Usato, se llenó de esperanzas para poder derrotar al gran grizzly, ya que solo era un oso de 2 metros de alto, algo que no debía asustar tanto. Palabras que pronto se confirmarían, ya que un oso apareció para enfrentar al joven, quien solo pudo correr del terror que le daba al enfrentarlo. En momentos como estos era donde el entrenamiento de su maestra lo salvaría, o tal vez no, ya que el oso le pisaba los talones a Usato. Pero recordando aún mejor su entrenamiento con Rose, sabía que ella daba más miedo que un simple oso. Por esa razón el joven se dignó a luchar un 1 contra 1, pero al aparecer 2 blue grizzlies de la nada, el miedo se volvió a apoderar de Usato, quien sin más remedio saltó sobre un gran arroyo de catarata, donde los osos, al temer no sobrevivir por el salto, terminaron dejando al joven en paz. Y aunque a Usato no le había pasado nada por saltar de esas alturas, al atardecer tuvo que secar toda su ropa, además de revisar que su maestra solo le dio algunas raciones de emergencia, un cuchillo y una cantimplora, por lo que sin fuego la noche sería complicada, pero aún así no podría echarse para atrás, por lo que luego de una rápida comida, marcó el día 1 como completo, a lo que a primera hora de la mañana del día 2, Usato
Usato salió a explorar toda la zona mientras marcaba árboles para no perderse, además de querer buscar dónde vivía el Gran Grizzly. Por esa razón buscó todo el día hasta encontrar unos zarpazos de oso, los cuales seguramente estarían cerca. Y aunque un ruido puso en guardia al muchacho, en realidad solo terminó siendo un pobre conejo, el cual se encontraba herido en una de sus patas. Y sin pensarlo dos veces, Usato decidió usar su magia curativa en él, logrando salvar al indefenso conejito. Pero no había tiempo que perder, por lo que la investigación continuaba, aunque esta vez con el conejo negro de hace poco, quien Usato intentó perder de vista mientras se alejaba. Pero el joven, al ver que sería perseguido si no hacía nada, obligó al conejo que lo dejara de seguir, ya que él estaba en búsqueda del Gran Grizzly. Palabras que por alguna razón el conejo pudo entender, ya que este comenzó a guiar a Usato hacia una dirección en específico, terminando en la guarida del Gran Grizzly. Pero entre más el joven investigaba, más pensaba que quizás los tres osos sean una familia. Pero de todas formas, su nuevo amigo conejo terminó siendo de mucha utilidad ese día. Ya más tarde, el joven estaba dudando de tomar agua sin hervirla antes, pero sin más opción simplemente la bebió, y viendo que su amigo conejo no se quería separar de él, simplemente se limitó a seguir vigilando tanto al Gran Grizzly como a los Blue Grizzlies, solo para que más tarde el dolor de estómago por el agua del arroyo se hiciera presente. Y aunque el joven tenía magia de luz sanadora a su disposición, ni de esa manera se lograba recuperar, esto debido a que quizás terminó envenenado por aguas salvajes. Pero por lo menos el lindo conejo de siempre apareció para hacerle compañía, y más tarde lo llevó a un lugar peculiar con agua cristalina, donde por intuición Usato supo que su conejo era realmente inteligente, y una vez decidió probar el agua de ese lugar, se dio cuenta de lo deliciosa que estaba, por lo que le agradeció a su amigo conejo, pero este parecía estar muy asustado. Por esa razón, ambos escalaron un gran árbol, y aunque a Usato le parecía raro que su conejo amigo esté asustado, ya que incluso el Gran Grizzly no lo asustaba para nada, se limitó a observar hasta que vio una gran serpiente, pero muy grande, algo que rápidamente lo hizo entrar en completo pánico, ya que en los libros que Rose le dio no aparecía ninguna serpiente gigante, pero algo era seguro, ese animal era el más fuerte de todos en aquel lugar, y aunque al irse este continuó vigilando a los osos que eran su objetivo, Usato no pudo dormir tranquilo, ya que solo pensaba en esa gran serpiente. Y aunque los osos poco a poco le parecían cada vez más tiernos, el joven sabía que no tendría más opción si quería regresar a casa con Rose, por lo que le prometió que al día siguiente se encargaría de ellos y volvería, día que llegó en un segundo para nosotros. Y aunque llovía muchísimo y su amigo conejo no quería que vaya al combate, Usato sabía que tenía un deber, pero aún así decidió esperar hasta que deje de llover para tranquilizar a su pequeño amiguito, por lo que una vez con el cielo despejado, Usato se dirigió a su próximo gran objetivo. Pero para su sorpresa, cuando él llegó hacia el lugar de los tres osos, ellos habían sido totalmente masacrados, algo que sería un problema, ya que Rose no lo perdonaría si se enteraba de que le robaron su presa. Y no solo era su problema, ya que lo más seguro es que la gran serpiente de hace poco haya sido la responsable. Y al ver bien a todos los osos, se dio cuenta de que ellos no fueron masacrados para ser alimento, sino más bien por la diversión de la serpiente. Y aunque todo parecía perdido, el oso más pequeño de la familia había logrado sobrevivir. Usato es una persona muy competitiva, y el joven sentía que había perdido contra Rose, y le molestó todavía más haber perdido a su presa, pero lo que le llenó de furia en ese momento fue ver lo que estaba viendo. Por esa razón, Usato prometió vengar a la familia del pequeño oso. Mientras tanto, en el cuartel de Rose, vemos que sus amigos fueron a visitarlos, pero Tonk les dijo que su amigo estaba en una prueba de Rose en el bosque de la oscuridad. Pero para sus amigos, 10 días sin noticias de Usato era mucho. Pese a esto, los sirvientes simplemente se hicieron los perdidos y no cuestionaron a su jefa, por lo que sin más respuestas, Susune y Kazuki volvieron al castillo. Pero aunque Kazuki no podía quedarse tranquilo por no saber sobre su amigo, Susune lo calmó lo más posible, ya que seguramente volvería sano y salvo, así que no tenía de qué preocuparse. Aunque en esos mismos momentos, Usato se preparaba para su legendario combate, donde al momento de alistarse le pidió a su conejo amigo un último favor, ya que necesitaba que lo guíe hasta la serpiente. Le dijo al conejito que podía huir cuando llegaran, pero para cuando le hicieron, el pequeño oso bebé se les había adelantado, esto porque quería vengar a sus padres. Además de que mientras más veía a la serpiente, Usato más sentía un gran miedo por su cuerpo, a lo que concentrándose recordó que nadie da más miedo que Rose. Por esa razón no dudó en saltar al combate, donde en un instante casi fue comido por la gran serpiente, ya que es extremadamente veloz. De todas formas, Usato ganó al poder destrozar uno de sus ojos, y a pesar de que ésta se defendió y lanzó lejos al chico, su magia curadora no dejaría de apoyarlo, sin contar que al estar sin un ojo la serpiente
serpiente sería más débil por ese flanco, el cual el joven decidió aprovechar para ganar, pero sin darse cuenta, la serpiente pudo leerlo, al punto en el que logró clavar sus colmillos en su cuerpo, pero con su magia curativa y con la suerte de que su cuchillo estaba en la mano, Usato logró liberarse de las fauces de la serpiente, pero no del veneno de esta, ya que pronto comenzaría a ver borroso por el veneno. De todas formas, el joven no se dio vencido utilizando su destello sanador en todo su cuerpo, ya que recordando lo sucedido hace unos días con su dolor de estómago, donde al estar envenenado por dentro, utilizó su curación desde dentro hacia afuera. Hizo lo mismo durante el combate y así lo continuó sin problemas. Incluso el pequeño Blue Grizzly ayudó al joven con su venganza, ayuda que Usato no desaprovechó, ya que llegó hasta la cabeza de la serpiente para golpear directo a su cerebro con su fuerte puño, el cual Rose entrenó sin piedad por semanas, dejando a Usato con el camino libre para volver a dañar el ojo de la serpiente, pero esta vez lo más profundo posible, por lo que con la serpiente derrotada, la victoria era del joven, quien al tener al bebé de los Grizzlies, se disculpó con él por no poder sanar sus heridas, ya que en ese instante estaba utilizando todo su maná para sanarse internamente, pero como si de una pesadilla se tratara, la gran serpiente volvió a ponerse de pie en el combate. El joven ya no podía moverse y el pequeño oso intentaba salvarlo. La situación era desesperante, la serpiente no se iba a detener, mientras que el prota simplemente se lamentaba por dejar a sus amigos solos en ese mundo, aunque en realidad para él todo fue culpa de su horrible maestra Rose, así que sus últimas palabras fueron insultos hacia su maestra, quien en esa fracción de segundo apareció para aplastar la cabeza de la serpiente y salvar a su alumno del peligro, donde Usato, al ver a su diosa salvadora, no dudó en arrodillarse como es debido y agradecerle, pero de todas formas no sabía qué hacía ella en ese lugar, a lo que Rose respondió que su conejo le informó lo que sucedía y vino. Usato no entendía nada de lo que estaba pasando, a lo que se nos revela que ese conejito se llama Kukuro y en realidad es la mascota de Rose, que estaba en ese lugar para cuidarlo en secreto. Y aunque Usato afirmaba que es imposible ya que lo encontró herido, Rose aseguró que Kukuro solo lo hizo para ganar su confianza y solo vino para intervenir lo mínimo posible. Pero la realidad es que ni ella se esperaba que la gran serpiente esté en aquellos lugares, a lo que Usato le preguntó el por qué existía esa cosa tan grande, pero Rose afirmó que fue creada por el ejército del Señor Oscuro y que en la última batalla la usaron en la guerra, pero al no ser vencida en combate, lo más seguro es que usará el bosque como refugio. De todas formas, Rose contó que tal serpiente es tan fuerte que ni una unidad completa de élite puede con ella, cosa que volvió a enojar a Usato, ya que él es simplemente un novato y lo hizo pelear contra ese monstruo. Pero Rose volvió a insistir en que su objetivo era el Gran Grizzly, nada más, aunque al final toda la situación se volvió muy interesante. Por ello dejó que siguiera enfrentándose la serpiente para ver qué sucedía. Y aunque esto enojó a Usato y a su nuevo osito, el joven sabía que el pequeño oso se quedó sin familia y ahora estaba solo, por lo que Usato lo comenzó a acariciar para poder calmarlo. Sin darse cuenta, parece que el oso le tomó cariño a Usato, algo que le agradó bastante a Rose, ya que afirmó que el joven era igual que ella. Por esa razón, le ordenó al oso bebé que también lo siguiera y que cuidara al torpe que lo está acariciando. Y aunque Usato no estaba seguro de la decisión del oso, este parecía estar feliz con ello, por lo que era hora de volver a casa. Y la fuerza de Rose cada vez parecía más monstruosa, y esta vez aprovechó para pedirle a su alumno que repitiera esos insultos que mencionó hace muy poco, ya que pronto esas palabras eran completamente vengadas. Pero en ese mismo atardecer, Rose le comentó a su alumno que estaba capacitado para estar a su lado en el campo de batalla, ya que tiene lo que se necesita. Él soporta el dolor, tiene fuerza física y, más importante, una mente fuerte, algo que incluso sus dos estudiantes, que también usan magia sanadora, no fueron capaces de desarrollar en su entrenamiento con ella, por lo que Rose le pidió que se prepare para lo que viene, el cual es el ataque del ejército de los demonios, donde vemos que el Señor Oscuro habla con la comandante de su tercer ejército, llamada Amelia Bergret, y esta le aseguraba a su amo que tienen todas sus tropas listas para el combate contra el reino de Linger, y pronto comenzarán a avanzar al combate. Volviendo con Rose y Usato, esta le advirtió que tanto ella como él irían directo al combate, y aunque el joven Usato creyó que todo el equipo lo haría, Rose le dejó en claro que solo ellos dos tendrían ese rol en el combate, ya que el resto de su equipo tiene otras habilidades y roles que cumplir. Aunque en el fondo el joven no dejaba de preguntarse si él realmente estaba listo para ir directo a una guerra. En el reino demoníaco, luego de que Emilia hablase con el rey demonio, un extraño comenzó a molestarla, ya que lucía cansada de hablar tanto con el rey demonio. Pero Emilia solo lo llamó entrometido
querido y el extraño sujeto se presentó como Hiruluk, quien cumple el rol de doctor para el reino demoníaco, aunque Emilia siguió su camino, ya que no suele tolerarlo por mucho tiempo. Pero como Hiruluk no dejó de insistir sobre mostrarles su nuevo y más reciente monstruo, ambos se fueron a ver un huevo de serpiente gigante, el cual el Doc no dudó en enorgullecerse, llamándolo prototipo demoníaco Valjinak. Pero Amelia recordaba que ese nombre era el mismo de la última serpiente que perdieron durante la Gran Guerra, pero el Doc aclaró que no perdieron, ya que más bien terminó huyendo de un enemigo poderoso llamado Siglis, luego de que este la hiriese de gravedad. Y aunque esto fue algo malo para ellos, Hiruluk juró por su vida que esta nueva serpiente jamás huiría de un enemigo, aunque para los ojos de Amelia realmente esperaba que sus palabras sean ciertas, ya que el reino de Linger tiene muchos monstruos fuertes, incluso más que el héroe que espantó a su serpiente. Pero el Doc sabía que Amelia se refería a los secuestradores, los cuales son un grupo de personas que se quedan durante toda la guerra pero no luchan, ya que se limitan a llevarse a los heridos lo más rápido posible sin ser vistos. Y el Doc sabía que realmente lo hacían para llevarlos a una extraña mujer, aunque Amelia sabía que la extraña mujer era una sanadora poderosa. En otras palabras, estaban hablando de Rose, quien se encargaba de limitar las bajas en sus escuadrones, además de ser una guerrera de primera en el campo de batalla. Pero Amelia solo podía sentir odio hacia ella, ya que sabía que irían por su querido rey demonio. Pero el Doc le dio ánimos, ya que sabía que ahora ella sería quien dirigiera el ejército demoníaco. Y la joven demonio incluso dijo llevar al caballero negro, el cual es un mago inmortal. Corrijo, un mago inmortal de la oscuridad. Pero volviendo al rey de Linger, vemos como Usato extrañó despertar tranquilo en su hogar, pero esta vez tenía a un nuevo amigo a quien cuidar y alimentar, por lo que le trajo a su pequeño oso bebé algo de fruta para compartir. Y aunque el pequeño no tenía las mismas intenciones, Usato no parecía nada enojado. Aunque cuando apareció Kukuru, Usato se mostró muy enojado con el traidor que jugó con su corazón en el bosque. Y aunque el conejito puso ojitos lindos para comer algo con ellos, el joven sabía que no debía de ceder tan fácilmente. Pero como Kukuru no dejó de insistir, Usato se vio obligado a darle una manzana, mientras llamaba a su ojo bebé Blueberry. Pero cuando Rose apareció, solo preguntó por qué eligió un nombre tan extraño, y lo mismo me pregunto por qué es difícil de pronunciarlo, a lo que Usato le respondió que Blue por azul y Gris por grizzly. Y aunque a Rose le daba igual, vino para informarle a su alumno que terminó su reporte hacia el reino, y su majestad les dio permiso para que sea propiedad del equipo, a lo que Rose, con una imponente mirada, le advirtió a Blueberry que debería ganarse el pan de cada día con ellos. Y aunque Usato no entendió en ese momento a Rose, más tarde vemos como Rose le ordenó a Blueberry subirse a Usato, ya que su maestra quería practicar una simulación en el campo de batalla, por lo que el joven debía de imaginar que el oso es alguien a rescatar. Y una vez comenzado el entrenamiento, Usato sabía que si administraba bien su maná, no sería tan difícil correr, pero con Rose gritándole al joven para que se apure y con algunas trampas en el camino, como Tonky Mill cerrándole el paso, esto no sería fácil. Y aunque Usato les advirtió que no estaba para jugar con ellos le advirtieron que era parte del entrenamiento, haciendo que el joven apriete el paso. Pero incluso fue atacado por debajo de la tierra por Alec para detenerlo. Y aunque el joven escapó, no pudo hacerlo del agua pestosa de Gomul. Aún así, el chico continuó corriendo hasta llegar con Gurt, quien tenía troncos para usarlos en contra de Usato y Blueberry. Y aunque el joven sabía que solo habían pasado 4 horas desde que comenzó a entrenar, poco a poco comenzaba a sentirse cansado, hasta el punto que hasta Kukuro le pareció un obstáculo. Pero al poco andar no pudo más y cayó directo al suelo sin saber por qué se quedó sin nada de energía mágica, ya que según sus cálculos debería tener suficiente hasta el mediodía, por lo que Rose apareció para explicarle que ese sería su tiempo de utilidad en el campo de batalla, y tanto los nervios como el miedo y la impaciencia consumen la energía de las personas. Por esa razón, él se había quedado sin fuerzas antes de lo normal, pero cuando Usato preguntó qué hacer, Rose solo lo golpeó para curarlo mientras le aclaró que debería de acostumbrarse para mejorar, ya que adquirir fuerza mental y no dejarse vencer por el miedo será su próxima misión. Pero cuando Rose terminó de curar al joven, le pidió que cuando recuperase todo su maná volviese al entrenamiento, pero esta vez dando vueltas por toda la ciudad. Al hacerlo, todos en la ciudad no dejaban de mencionar al Blue Grizzly que veían, ya que era un animal sumamente peligroso. Y aunque Usato sabía que él tenía un tierno osito de mascota, también sabía que todos a su alrededor jamás vieron a uno en persona, por lo que entendía el miedo que sentían al verlo, aunque por alguna razón todas las personas alrededor comenzaron a calmarse y verlo bien al joven, algo que Usato no pudo entender. Pero esto no evitó que Blueberry despertase con hambre, por lo que Usato, a pesar de no tener dinero, fue a una verdulería para preguntar el nombre de una de las frutas favoritas de su mascota, a lo que la señora los llamó Pefles, y aprovechando la amabilidad de la señora, Usato también le preguntó si él llevaba
un monstruo por la mitad de la ciudad, ¿por qué razón nadie comenzó a preocuparse o comenzar a gritar? A lo que la señora afirmó que es porque él era miembro del escuadrón de rescate de Rose, algo que lo sabían por la ropa que usaba. Además que los miembros de Rose, cuando suelen correr por la ciudad, dan mucho miedo, por lo que ya todos estaban más que acostumbrados. A lo que Usato, pensándolo bien, se imaginó a todos sus compañeros corriendo por la ciudad, por lo que entendió que si la gente se acostumbró a ellos, él no debería de generar ningún problema. Y aunque Usato le agradeció a la señora por la información y se despidió prometiendo más fruta, la amable señora le regaló una manzana, y pues prácticamente se hicieron amigos. Y mientras Usato seguía corriendo, una joven llamada Amako preguntó si acaso ese joven era miembro del equipo de Rose, y se limitó a ver al joven corriendo desde lejos. Pero aprovechando que el castillo donde Kazuki y Suzune residían estaba muy cerca, Usato quiso pasar un rato hacia el castillo para saludar a sus amigos, y con la aprobación de Blueberry fueron directo al castillo. Pero en ese momento un sujeto rubia comenzó a perseguirlos, pero como Usato hablaba con su mascota sobre el que quizás no lo dejen pasar con él, no podía escuchar al extraño hombre, pero luego de que este callase a Usato, pudo ver a un herido, y como buen miembro del equipo de rescate fue directo a sanar sus heridas. El extraño solo se disculpó por las molestias, pero es que quería conocer al nuevo miembro de su equipo, aunque Usato no podía entender a lo que se refería, por lo que el extraño se comenzó a presentar como Orga Fleur, quien era miembro del equipo de rescate de Rose, y aunque él sabía que había un novato en sus filas, jamás imaginó que fuese uno de los invocados por el rey, y más uno que pueda seguir el ritmo a la capitana Rose, por lo que se alegró de tenerlo cerca, ya que tanto él como su hermana en el pasado no pudieron seguir con el entrenamiento de Rose. Y aunque Usato se sorprendió que tuviese una hermana y también está en el equipo de sanadores, Orga le explicó que ella es 5 años menor que él y ambos tienen una clínica en la ciudad, por lo que se encargan de sanar a todos los aldeanos cerca. Pero al escuchar esto, Usato se preguntó por qué había dejado que él lo sanara cuando él es un doctor, aunque al parecer Orga es muy malo autocurándose, por lo que no tenía más opción, por lo que Usato creyó que existen muchos tipos de sanadores. Pero cuando preguntó el por qué no están en la cabaña de Rose, Orga explicó que ellos sí son parte del equipo de rescate y que cuando trabajaban con Rose suelen tener un rol de curar en batalla. Esto le recordó al joven la charla con Rose hace poco tiempo, donde ella mencionó lo de los roles y que ambos irían a combatir. Por esa razón, Usato le preguntó a Orga qué realmente él suele hacer en el campo de batalla, a lo que este respondió que suele trabajar con Tonk en la retaguardia curando con su hermana. Pero cuando Usato reveló que se sentía indeciso ya que Rose le pidió ir al frente con él, Orga le reveló que los caballeros y héroes siempre suelen ir al frente, pero suelen ser los que más heridos terminan. Esto hizo que recordara a sus amigos, pero Orga también contó que normalmente al ser un héroe y terminar herido en combate, solo pueden esperar a morir rápido. El equipo de Rose hace realmente la diferencia en el combate, por lo que si su capitana le pidió ir al frente de la batalla con él, solo puede ser porque confía mucho en Usato. Orga se despidió del joven no sin antes pedirle que no odia a Rose. De todas formas, Usato afirmó que no la odiaba, pero que sí tenía sus opiniones personales sobre ella, y partió directo al castillo. Aunque en ese momento, la hermana de Usato apareció para regañarlo por no estar en el hospital. Una vez en el castillo, Usato pudo pasar fácilmente el castillo, esto debido a que todos confiaban en Rose y su equipo. En ese momento, Suzune estaba entrenando para el combate, pero como vio a su amigo a la distancia, ambos fueron a charlar sobre su vida, donde Usato les contó cosas muy interesantes. Pero Suzune no parecía escucharlo nada, y solo quería acariciar a Blueberry, pero Blueberry no parecía querer ser tocado por ella, a lo que Usato le dio otro intento a su amiga, pero como Blueberry le mordió su mano, Usato creyó que ella no era de confianza, aunque en ese momento incluso él terminó mordido. De todas formas, Suzune le contó lo mucho que estaba entrenando, incluso sus manos sufrieron por tanto entrenamiento, pero el caballero Usato no dudó en curar la mano de su amiga, y aunque el joven preguntó por Kazuki, Suzune contó que él había ido junto con Siglis a enfrentar monstruos para ganar experiencia, donde unos lobos serían sus primeros combatientes en el bosque, por lo que Usato solo podía esperar que su amigo se encuentre bien. Y aunque Suzune mencionó que dentro de poco ella también iría a ganar experiencia, Usato no pareció mostrarse preocupado por ella, así que Suzume comenzó a molestarlo por eso. Pero cuando llegó la hora de irse, Suzune le recordaba la primera vez que se conocieron, donde él era muy tímido con ella, pero que él ahora no sea así, no le desagradaba nada a la joven. Volviendo con el entrenamiento de Usato, se alegró de que esta vez haya durado más tiempo corriendo con Blueberry, por lo que al anochecer lo llevó para que descansara, para luego hablar con Rose sobre lo sucedido con la serpiente, ya que en aquel momento él no duró mucho contra ella, y en el fondo, la serpiente había sido el factor por el cual él no quería saber nada de una guerra, ya que le aterrorizaba la idea de combatir. Incluso en ese momento aseguró que no podía luchar, algo que Rose sabía, tampoco matar a alguien, algo que Rose también sabía.
todavía. Pero hablando sobre salvar sus amigos o cualquier persona que necesite ayuda, es algo que él definitivamente hará. Y esto también es algo que le agradó a Rose, quien le dio su apoyo para salvar a todos los que hagan falta, ya que ese es el trabajo de su escuadrón. Palabras que iluminaron los ojos de Usato. Pero a la siguiente mañana, Rose con un gran bolso despertó al joven, ya que el rey ordenó que él iría junto con la heroína Suzune a entrenar al bosque, por lo que Usato será el compañero de entrenamiento de Suzune ese día. Aún así, Usato no podía evitar preguntarse el por qué lo eligieron a él para acompañar a Suzune, ya que incluso Kazuki por cercanía y experiencia sería la mejor opción. En ese entonces, Rose le explica que él no deja de ser uno de los 3 héroes, y el reino intentó múltiples veces tratar de llevarlo junto a sus amigos, pero como Rose nunca se los permitió, terminaron haciendo una petición especial hecha por el mismísimo rey, donde él debería de acompañar a más jóvenes al bosque, donde por 3 días será el sanador del grupo de entrenamiento. Y una vez llegó con Suzune en el castillo, esta no pudo evitar ponerse feliz al ver que Usato trajo consigo a Blueberry con ellos, ya que seguramente les será muy útil en su misión, pero Usato en realidad dijo que lo había traído consigo ya que no tiene con quién dejarlo. De todas formas, Suzune dijo que tenían compañía, presentando a Thomas, un caballero, y a Corin, la maga, y aunque parecían llevarse bien, Usato le preguntó a Thomas si acaso no se habían visto antes, a lo que el caballero le recordó que él es el guardián de la puerta del reino, y fue quien lo dejó pasar para hacer su misión en el bosque de los demonios. En ese momento, Rose les dejó en claro las habilidades de su sanador, ya que el poder de sanación de Usato está limitado, y no es todopoderoso, pudiendo curar el cansancio y pequeñas heridas. Por este motivo no deberían de dejarse confiar por tenerlo de curador. Y una vez aclarado esto, Rose les deseó suerte a Suzune, mientras que Usato no le dijo nada, algo que no le gustó mucho al joven. Pero si esto era un problema, Rose se acercó para arreglarlo, aunque al final terminó yéndose sin decir nada, dejando a Suzune con la seguridad de que Rose era una mujer muy fuerte. En mitad del castillo, Kazuki entrenaba con su espada, mientras que la princesa Celia estaba muy enojada, ya que ella no podía verlo bien porque estaba de espaldas, por lo que se acercó para preguntarle si acaso está bien que entrene tanto, ya que apenas ayer volvió de un gran entrenamiento del bosque, dejando a Kazuki sin más remedio que mostrarle la fuerza que tenía a pesar de todo. Pero Celia, al notar que estaba tan cerca del héroe, solo le deseó suerte mientras huía de la situación. Volviendo con el prota, Suzume le contaba a Usato que Kazuki volvió muy cansado del entrenamiento en el bosque, pero también muy feliz, ya que había aprendido mucho, y más luego de vencer tantos monstruos cerca del caballo legendario Siglis. Pero esta última frase dejó pensando a Usato si acaso deberían de enfrentar más osos salvajes. Incluso no sabía si su nuevo amigo extrañaba a su antigua familia. Pero Suzune estaba más preocupada por la hora en la cual Bruggy despierta de su siesta, ya que si faltaba mucho, él no se daría cuenta de lo mucho que podría acariciarlo. Aunque Usato no permitió que esta degenerada toque a su pequeña mascota, luchando hasta que Suzune le preguntó que qué estaba haciendo. Pero Usato sabía que era él quien debía preguntar eso, aunque debido a todo ese ruido, Blueberry terminó despertando y caminando como podía con los jóvenes. Pero al notar que el osito aún seguía cansado, Suzune aprovechó la oportunidad de pedirle a Blueberry que se suba para ser cargado, y aunque Usato intentó detenerla, ya era demasiado tarde para Suzune, quien no pudo con el gran peso de Blueberry, dejando a la pobre chica desmayada. Pero gracias a la magia sanadora de Usato, Suzune volvió a la vida sin problemas. Entonces vemos como Corin detecta múltiples enemigos cerca y la hora del combate se acerca, pero para su sorpresa no se trataba ni de monstruos o animales salvajes, ya que habían sido emboscados por una banda de bandidos ladrones, los cuales Usato no podía creer que se estén haciendo los malos con él, ya que sus compañeros de cuarto dan 1000 veces más miedo que ellos. Y aunque Suzune debía de estar aterrada, vemos que la felicidad llegó a sus ojos, ya que tendría que vencer a bandidos, los cuales al simple hecho de ver al pequeño oso bebé de Blueberry comenzaron a temer de ellos, pero el líder de los bandidos no retrocedía por un simple oso bebé, aunque Suzune tampoco se dejaría vencer, lanzándoles un rayo que frió a uno de los bandidos, habilidad que incluso Thomas y Corin no podían creer, ya que el rayo es muy difícil de controlar, aunque Usato quería ver qué más podía usar su amiga, por lo que al siguiente ataque pidió que sea un rayo en área, algo que Suzune pudo lograr sin muchos problemas, aunque cuando Usato pidió una rueda humana eléctrica, Suzune le pidió que deje de pedir tonterías, aunque Corin les advirtió que otra amenaza se acercaba hacia ellos, la cual era una manada de jabalíes de otoño, la cual su velocidad era tal que casi tomó por sorpresa a Usato, y aunque Blueberry logró salvarlo del ataque, los rayos de Suzune no fueron suficientes para detener a todos, haciendo que Usato intente proteger a su amiga, aunque por la fuerza del jabalí, ambos terminaron cayendo de la colina, donde Usato sabía que ya había sobrevivido antes, y solo tenía que curar y no soltar a Suzune, por lo que al caer del arroyo ambos terminaron sanos y salvos, debido a la curación de Usato, quien recordó que lo mismo le pasó cuando tuvo que salvarse de los osos, pero eso también le recordó que los arroyos tienen
tienen un acantilado, por lo que deberían de prepararse para la gran caída, donde sin poder ver nada, Usato terminó siendo despertado y rescatado gracias a su amiga, quien le juró que no lo dejaría solo pase lo que pase. Aunque en realidad Usato ya se había curado y no necesitaba ser salvado, pero la vergüenza de Suzune ya había llegado a ella, así que lanzó lejos a Usato, ya que ella creía que él estaba desmayado. Pero el joven reveló que solo tomaba algo de tiempo para recuperar energías, y viendo la herida de su amiga que tenía en su mejilla, Usato no tardó en curarla, mientras que ella le pedía disculpas por las molestias. Aún así, Usato estaba más preocupado por cómo volver con sus compañeros, ya que habían sido lanzados muy lejos de ellos, pero para tranquilizar a su amiga, Usato le contó que su maestra ya lo había enviado a un bosque, donde había monstruos tan fuertes que harían llorar a los jabalíes de otoño, por lo que la cuenta de recursos comenzó, y para su total mala suerte no tenían nada de comida. Pero Suzune, al escuchar que ese bosque era tan peligroso, solo quiso salir de allí lo más rápido posible, sin contar que pronto oscurecerá y seguramente lloverá también, dejando a los chicos sin más opción que acampar esa noche para sobrevivir. Pero Usato contó que él dormía en las ramas de los árboles cuando vino por primera vez, por lo que si a Suzune no le importaba podrían acampar allí, pero la joven contó que no sabía escalar árboles, esto porque en su anterior vida jamás tuvo tiempo para hacerlo. Esto le recordó a Usato que ella venía de una familia de ricos y quizás nunca pudo hacer nada como la gente normal. Por esa razón cambió de opinión y propuso que acamparan en una cueva cercana, además de pedirle a Suzune que se cambiara de ropa, ya que la suya está empapada. Pero cuando Suzune estaba por cambiarse, preguntó si acaso él la espiaría, pero Usato no sabía qué quería decir, dejando a Suzune muy avergonzada. Más tarde, Usato se escondía detrás de un árbol, mientras Suzune usaba su electricidad en el agua, logrando conseguir bastante comida y dejando a Usato muy impresionado, incluso pidiendo que haga los honores de encender el fuego de la vida, de manera que pudieron secar sus ropas y cocinar todos los pescados al mismo tiempo. Aunque notando que Suzune estaba incómoda por su ropa, el joven se disculpó por hacer la situación tan extraña para ella, pero Suzune solo observaba sus músculos, los cuales se habían hecho aún más fuertes que la última vez que los vio. Pero en ese momento, unos extraños monos comenzaron a salir de la nada debido al olor de la comida. Sin embargo, Usato le contó a su compañera que se trataban de monos venenosos que leyó en un libro, y aunque es la primera vez que los ve en persona, sabe que no son agresivos y simplemente no deben tocarlos. Pero para cuando Usato vio a Suzune, esto ya era demasiado tarde, y aunque Usato preguntó si sabía que eran venenosos porque los tocó, Suzune aseguró que ese es el precio de tocar algo tierno, donde de inmediato terminó desmayada y con Usato usando todo su poder. De misma manera, en el castillo Akazuki se le informaba por medio de un pájaro mensajero que sus amigos habían sido extraviados, y aunque el rey afirmó que pretendía mantenerlo en secreto, no creía que su hija diría tales detalles. Mínimamente Kazuki quería saber si enviaron a un grupo de exploradores a buscar a sus amigos, pero el rey afirmó que mañana a primera hora lo haría debido a la tormenta, aunque esta respuesta no fue del agrado de Kazuki, quien iría a buscarlos él mismo, aunque Rose apareció en ese momento para confirmar que las noticias sobre sus amigos son totalmente verdaderas, pero no había de qué temer, ya que Usato era su subordinado y no será fácil que él muera. Volviendo con los jóvenes perdidos, estos terminaron de disfrutar su cena en el bosque, pero notando que Suzune estaba cansada, el joven le pidió que se durmiera para descansar, ya que él haría guardia en la noche. Pero luego de muchas insistencias, Suzune terminó como vigilante en la noche, y antes de que se durmiera, Suzune quería preguntarle algo a Usato sobre el cómo se sentía sobre el hecho de que lo hayan secuestrado a otro mundo, o si acaso extrañaba su antigua vida. Pero el joven chico aseguró que es verdad que desea volver a casa, pero también tiene razones para no hacerlo. Aunque cuando Usato devolvió la pregunta, Suzune aseguró que no quería volver nunca más, dejando a Usato con quizás la respuesta del por qué ella no quiere volver a su antigua vida, ya que este mundo es más genial que el anterior, algo que Suzune no puede negar, asegurando que en el anterior mundo no había absolutamente nada para ella. Incluso su familia, amigos o todo lo que ella era en ese mundo, todo sería lanzado a la basura con tal de poder quedarse con su nueva vida, ya que toda su vida Suzune esperó la oportunidad de poder ser libre, ya que su antigua vida no era más que una cárcel sin más opciones. Todo eso no le pareció una locura a Usato, dejándole con la duda a Suzune del por qué no la llamaba loca. Por ende, el joven le explicó que él también se sentía como ella, siempre esperando que algo finalmente cambiara para bien en su vida, por lo que al final del día ambos no eran tan diferentes después de todo. Incluso la primera vez que ambos llegaron a este mundo se sintió muy feliz, al punto en que entrenó lo más duro posible, ya que quería ayudarlos y no ser una carga para ellos. Pero ahora su nueva misión era protegerlos a ellos y al reino entero de los monstruos enemigos, siendo parte del equipo de rescate de su maestra. Suzune tenía los mismos planes, pero como heroína de todo el reino. En consecuencia, ambos prometieron salvar
salvar al reino de todo mal. De igual forma, Suzune se preguntó desde cuándo él era tan hablador, pero Usato aprovechó para revelar que él siempre lo fue, solo que en el anterior mundo él creía que ella era una chica presumida y que lo ignoraría, dejando muy avergonzada a su amiga, quien le aseguró que prefiere estar cerca de él a ser admirada desde la distancia. Palabras que pusieron rojo a Usato, y con mucho cansancio también, así que durmió en menos de un segundo, mientras que a Suzune no podría haberla hecho más feliz tener esa conversación. Al siguiente día comenzaron a caminar de vuelta a casa, pero un peligroso monstruo parecía haberlos encontrado, pero en realidad se trataba de Blueberry, quien logró encontrar su rastro. Incluso Thomas había tenido problemas siguiendo a Blueberry, por lo que con la magia sanadora de Usato comenzó a explicar que cuando ellos fueron lanzados al río, el pequeño oso bebé comenzó a seguir su rastro hasta terminar por encontrarlos. Pero Blueberry no solo encontró su rastro, sino también el mismo de su antiguo hogar. Por eso Usato reveló lo que le sucedió a los padres de Blueberry en el pasado, donde para su sorpresa Blueberry no se mostraba triste. Entonces Suzune entendió que no lo estaba, ya que tenía con quien seguir un nuevo camino. Inclusive Suzune tenía con quien hacerlo de ahora en adelante. Por lo que al volver nuevamente al castillo, el rey Linger se alegró de que sus dos héroes se encontraran sanos y salvos, ya que fue su culpa el que terminaran en tal peligrosa situación. Pero Usato no quería escuchar eso, ya que últimamente le estuvieron pasando muchas cosas similares y eso no era nada. Algo que impresionó al rey y a Usato, ya que él sabía que no debía decir nada que comprometiera a su maestra, por lo que Usato intentó arreglar la situación mencionando que él se refería a su antigua vida, ya que vivía en un lugar donde los problemas eran muy frecuentes. De todas formas, el rey quiso saber cómo le estaba yendo a Usato con el escuadrón de rescate de Rose, una pregunta muy complicada para el joven, quien terminó afirmando que no podía estar leyendo mejor, algo que realmente tranquilizó al rey. Pero cuando Rose le sonrió al joven, este comenzó a asustarse, ya que no sabía si había dicho algo mal. Aún así, el rey quería reorganizar el entrenamiento de Suzune para otro día, por lo que ella le agradeció al rey, mientras que el mensajero del rey les ordenó salir de la sala, ya que el rey quería hablar con Rose y Siglis en privado, algo que Usato no sabía el por qué, por lo que mientras caminaba con su amiga, ella notó lo distraído que estaba, pero el chico solo dijo estar preparándose porque el rey quería hablar con ellos, sin contar que el mensajero del rey parecía algo más serio de lo normal. Pero de la nada vemos como Kazuki, al escuchar que sus dos amigos llegaron, fue corriendo hacia ellos, ya que dijo haber estado muy preocupado por ellos dos. Incluso la princesa Cecilia mencionó que Kazuki estuvo corriendo por todo el castillo, queriendo ver cómo podría superar la lluvia y llegar a rescatarlos, algo que le pareció muy temerario a Suzune, aunque a Usato le pareció mucho más temerario los monos que su amiga tocó. Pero Kazuki no entendía qué quiso decir, y antes de que Usato mencione las tonterías de Suzune, esta tipa le tapó la boca a la fuerza, aunque un poco más tarde Usato no podía creer lo que pasó con Kazuki, ya que dijo que no lo dejaron escapar del reino para ayudarlos, ya que el capitán Siglis mencionó que no habría de qué temer. Después de todo, él había sido entrenado por Rose, pero a Usato no le agradó del todo, ya que eso significaba que Siglis sabía que él estaba teniendo un infierno de entrenamiento. De todas formas, Kazuki aseguró que tuvo mucho miedo, pero seguramente si él llegó con vida fue gracias a su entrenamiento. De cualquier forma, Usato, al ver mejor a su amigo, no podía creer lo puro que él era, ya que nadie diría esas palabras del monstruo que tiene como maestra, por lo que Usato solo le dio el consejo de nunca acercarse a Rose, ya que con uno solo de ellos en la desgracia misma era más que suficiente. Pero Suzume rápidamente malentendió que Usato dijo estar en desgracia por su culpa. Más tarde los jóvenes se despidieron, ya querían a descansar, mientras que Cecilia mencionaba lo realmente cercanos que Usato y Suzune se veían, pero Kazuki no pudo decir que no a esa afirmación. Cecilia también mencionó que él también parecía verse muy feliz cuando se junta con esos dos, pero Kazuki aseguró que es porque eran dos buenos amigos que lo acompañan en un mundo nuevo. Pero estas palabras deprimieron un poco a la princesa, quien tomó valor para preguntarle si acaso ella podría convertirse en su amiga también, antes de llamarla de igual forma que el resto, siendo solo Cecilia sin el princesa de antemano, cosa que el joven aceptó sin problemas, haciendo muy feliz a la princesa. A su vez, el rey continuaba hablando sobre lo sucedido con los héroes, contando que atraparon al grupo criminal que atacó a Usato y a Suzune, y el mensajero del rey Sergio continuó la explicación, donde afirmó que los bandidos atacaron en grupo. Por alguna extraña razón, se acercaron sin encontrarse con ningún monstruo en la zona, pero apenas los bandidos atacaron al grupo, un montón de jabalíes de otoño comenzaron a atacar a la vez sin razón alguna, algo que no es normal según el rey, ya que ese tipo de animal ni siquiera vive allí, por lo que la única razón para que un grupo de animales huya de su hábitat natural es que otro lo ataque. Rápidamente Siglis entendió que se referían al ejército del rey demonio, por lo que el rey pidió que comiencen los preparativos para la guerra. De todas formas, Siglis
Tris le recordó a su majestad que la última vez que se enfrentaron a ellos ganaron, por lo que esta vez seguramente vengan con todo a su alcance para ganar. Con esto en mente, el rey le dio la orden a Silis de informarle a todas las tropas de movilizarse al combate, mientras que a Rose le dieron una misión un poco más difícil, la cual era que ella se acerque a ver qué tan lejos del reino se encontraba el ejército del rey demonio, por lo que el rey se disculpó por tal misión, pero Rose le aseguró que no sería un problema para ella y se retiró, aunque el rey aún quería pedirle una última cosa, la cual era que considere volver a su puesto como comandante de batallón para el combate, pero Rose se negó de inmediato, ya que ella aún tenía mucha más culpa de la que el rey sabía, aunque este le recordó que ella fue la primera sanadora en llegar a comandante de batallón de la historia, por lo que no debería de tener tales pensamientos, aunque Rose afirmó que se odiaba por lo sucedido, por lo que el rey sabía que aún Rose no había superado el pasado, pero Rose claramente sabía que no podía superarlo ni perdonarse, ya que todos los subordinados que cayeron en el combate fue su culpa. Incluso luego de usar toda su magia para intentar sanarlos y no poder hacerlo, es tan horrible con su herida en el ojo derecho, pues le recuerda a cada momento pasado. De todas formas, el rey le aseguró que ella no tenía por qué cargar con esas vidas. Aún así, Rose continuó asegurando que la única razón por la que ellos cayeron en combate fue por su debilidad, siendo entonces cuando ella se dio cuenta de que da igual qué tan talentoso, confiable o experimentado seas, si caes en batalla, se acabó todo para siempre, por lo que su cicatriz es su eterno recuerdo de la falla, siendo también la razón de la que ella crea un escuadrón de rescate, los cuales no se concentran en luchar, pero sí en salvar vidas, algo que el rey le agradeció de corazón, ya que su escuadrón salvó a miles de personas durante la última guerra, entre ellos y los demonios, pero según él, esto debería ser suficiente para que su carga no sea tan dura, aunque Rose no contó su segundo objetivo al crear su escuadrón, el cual era encontrar al subordinado perfecto que jamás muera, aunque de inmediato el rey le aseguró que eso es algo imposible. De todas formas, ese era el objetivo de Rose, ya que ella sabía que mezclando determinación y magia sanadora hacia los límites, terminaría creando a un ser que nunca se doblegaría ante ningún oponente, y finalmente después de mucho tiempo, terminó encontrándolo, siendo Usato, alguien con instintos de supervivencia, adaptabilidad y con las ganas de vivir como nadie, sin contar ese fuerte sentimiento de odiar perder, siendo únicamente lo peor de él, alguien que fácilmente se influencia de los que tiene cerca, pero todo esto es la prueba suprema del por qué él jamás se alejó de ella y continuó fortaleciéndose, además de que para Rose, él era un recuerdo vivo de los mocosos que una vez llevó hacia la guerra. Al anochecer, Usato recibió un paquete misterioso, en donde se le informaba al joven que el día siguiente no tendría más entrenamientos, pero a cambio debería de enviar una carta sellada hacia una dirección específica. Pero cuando el joven preguntó por Rose, Alec reveló que no sabe dónde se había metido y que solo le dijo que no la esperen para cenar. Esa misma noche, lejos del reino, debajo de una fuerte lluvia, vemos cómo los demonios trabajaban sin cesar para terminar el puente hacia sus enemigos, aunque algunos, como el Caballero Oscuro, molestaban a Emilia por ser demasiado creída dándoles órdenes, pero ella no se dejaría hablar de esa forma por alguien de menor rango. Pero el Caballero Oscuro le afirmó que en el segundo batallón todos eran prácticamente iguales, por lo que al final este terminó disculpándose y yéndose, para que enseguida Hirluk apareciera a molestarla, pero rápidamente uno de los subordinados de Emilia le informó que había alguien al final del puente, por lo que no podrían terminarlo a tiempo. De todas formas, la capitana Emilia, al enterarse de que se trataba de una sola persona, pidió calma, pero rápidamente un árbol fue lanzado desde la distancia para romper parte del puente, algo que era imposible según Emilia, hasta que recordó para quién sí no sería imposible, y aunque Rose sabía que su misión se suponía que solo se haría de reconocimiento, no pudo evitar destrozar un puente en construcción en medio de la gran lluvia, ya que eso le daría mínimo un par de días de ventaja contra los demonios. Al día siguiente, Usato veía hacia dónde tenía que ir, ya que su mapa no le ayudaba mucho, y menos al escuchar a la gente sorprenderse por ser parte del escuadrón de rescate, y solo estar caminando por la calle, ya que al parecer era más increíble que esté caminando normal que haciendo algo raro. Cuando finalmente llegó a la enfermería, se encontró con una peculiar chica, quien al ver su atuendo sabía que era parte del escuadrón de rescate, pero no recordaba bien su nombre, por lo que Usato se lo recordó, y la joven también se presentó, siendo Ururu Flower su nombre, por lo que al escuchar su nombre completo, el joven supo que se trataba de la hermana de Olga, quien le ofreció al joven ver qué hacía su hermano en la clínica, quien en esos instantes se encontraba usando magia sanadora para curar a un pequeño niño enfermo, magia que Usato notó ser muy distinta a la suya, tanto en apariencia como fuerza, la cual no tardó en salvar al pequeño enfermo y a su madre. En ese
instante, Orga vio a Usato, por lo que pudo darle su carta de misión, mientras que Ururu le agradecía a Usato por superar las pruebas de Rose, ya que en el pasado no pudo lograrlas. Incluso contó que ahora Rose se veía un poco más animada, pero en el fondo Usato sabía que era porque ahora tenía un nuevo saco de boxeo. En ese instante, un aldeano vino corriendo a pedir ayuda de los doctores, ya que sucedió un accidente donde sus compañeros trataban de arreglar un techo, cayeron al suelo y lastimaron a otra persona por accidente, a lo que Orga le pidió a Usato algo de su ayuda por la grave situación, y al llegar al lugar vemos que las personas realmente estaban muy graves, por lo que los doctores y Usato comenzaron a curarlos, pero poco a poco Usato comenzaba a tener dudas de si lo estaba haciendo bien, cosa que Orga notó y le pidió que se relaje, ya que el dónde o cómo cura a un paciente no es importante, sino el hacerlo por su bien y el de su familia. Palabras que el joven agradeció escuchar y terminaron de ayudar a Usato para hacer un increíble trabajo, cosa que ambos hermanos no dudaron en afirmárselo, además de pedirle que de vez en cuando pase por la clínica, ya que sería de mucha ayuda para su consultorio. Pero apenas este se fue, Orga le reveló a su hermana lo que decía la carta que Rose le entregó, en donde pronto tendrían una guerra en contra de los demonios, y todo el reino debía de prepararse, incluso ellos, y todo el escuadrón de Rose deberán ayudar para que nadie más caiga como la última vez. Volviendo con Usato, aprovechó que estaba cerca de la misma anciana que vendía frutas, ya que le quería llevar unas manzanas a Blueberry como regalo, pero mientras probaba las manzanas, una pequeña se le acercó al joven, quien solo le dijo que él era el único capaz de ver aquello, y por eso él es quien podrá cambiar todo el futuro, algo que el joven no entendió en lo absoluto, hasta ver el ojo de Amako, quien le mostró un futuro distópico con el reino y sus caballeros en ruina, mientras que los demonios acababan tanto con sus fuerzas como con sus amigos. Todo esto dejó muy impactado al joven, pero Amako le aseguró que ahora que él vio el futuro, tenía el deber de que nada de lo que vio suceda realmente. Pero esto no dejaba de perturbar al joven, ya que necesita respuestas, por lo que fue corriendo en búsqueda de Amako por respuestas, mientras volvía a recordar y preguntarse el por qué acababa de ver a sus compañeros fallecer. Y aunque Usato buscó por un buen rato, no pudo encontrar a esa pequeña joven, quien desde una alejada ventana le rogaba que cambie el terrible futuro que les espera a todos. De todas formas, Usato no dejó de preguntar por una pequeña niña zorro con el pelo amarillo, hasta que Thomas le aseguró que no la había visto, cosa que hizo gritar al joven de la desesperación, a lo que para su mala suerte Rose lo había escuchado y preguntó por qué hacía tanto escándalo. Y mientras Thomas escapaba de la situación, a Usato se le escapó mencionar que si él fuera Thomas, también correría lo más lejos posible, algo que claramente no le gustó escuchar a Rose, por lo que luego de unas súplicas, esta lo soltó para contarle que había vuelto de explorar el borde de la ciudad donde estaba el ejército del rey demonio, donde se encontró con que querían terminar un puente para atacarlos, pero al final ella logró destruirlo y ganar un buen tiempo. Pero al joven no le quedó bien claro qué parte de eso fue explorar, cosa que tampoco le gustó a Rose y lo volvió a intentar asfixiar. Pero más tarde, mientras volvían a su hogar, Usato le preguntó a su maestra si conocía a una pequeña niña zorro, a lo que Rose afirmó que no personalmente, pero sí sabía de la historia de hace unos 2 años atrás, donde una pequeña con esa misma descripción apareció sin más en el reino, quien fue muy valiente escapando de bandidos y secuestradores, aunque esa última parte no le quedó del todo clara a Usato, así que Rose le explicó que en ese mundo los semihumanos son extremadamente valiosos en el mercado negro, y no tan solo porque son mitad animales y de por sí ya eso es extraño, sino porque algunos de los semihumanos tienen aptitudes de magias muy raras. Esto abrió los ojos del joven, quien quiso preguntar si acaso esas habilidades extrañas incluyen ver el futuro, a lo que la maestra se vio interesada y pidió más detalles sobre su pregunta, así que Usato se refirió a que si era posible que un semihumano le muestre a un humano pesadillas como un futuro que jamás desees que sea verdad, a lo que su maestra le respondió que hay algunos hombres bestias que pueden usar una magia llamada premonición, pero es una de las magias más extrañas de todas. Incluso si pudieran encontrar algún hombre bestia con esa habilidad, seguramente se esté escondiendo en el bosque de las bestias de toda la humanidad. Y aunque Rose volvió a preguntar el porqué de este tema en particular, Usato se escapó de su pregunta, asegurando que lo leyó en un libro de la biblioteca y le parecía interesante. Pero en el fondo, Usato no sabía qué hacer, si acaso esas visiones eran realmente lo que sucedería en el futuro. Mientras tanto, Rose le pidió a su estudiante que se adelante, ya que ella quería hablar con el rey. Una vez con este, Rose terminó de dar todo su informe, para que el rey le agradeciera por todo su trabajo, pero Rose sabía que pronto iniciarían a reconstruir con el mismo puente, así que solo ganó un par de días, palabras que preocuparon tanto al rey como a su mejor caballero y mensajero. De todas formas, el rey ordenó que mañana, a primera hora, se dé pública toda la información sobre la invasión de los demonios, algo que su mensajero Sergio tendría el deber de hacer, mientras que Siglis debería de traer a Susune y Kazuki ante él, ya que quería hablar con los jóvenes antes del anochecer. Y mientras los héroes caminaban hacia el rey, se preguntaban
preguntaban qué les dirían, a lo que Suzune se imaginaba el qué podría ser, pero en ese instante vemos a la princesa Celia, quien le dio las buenas noches a ambos héroes mientras que Kazuki se mostraba algo tímido. La princesa les pidió que fueran con su padre, ya que este los está esperando, y se despidió. Más tarde en la habitación de Usato mientras dormía, o bueno, eso intentaba, ya que las visiones que tuvo no lo dejaban dormir, solo pensaba en la pequeña que le pidió que cambie ese futuro. Y aunque Usato se preguntaba el por qué él era quien debía hacerlo, o siquiera si era posible que él pudiera hacer algo así, unas extrañas luces comenzaron a asustar al joven, creyendo que eran fantasmas, pero viendo un poco mejor, se trataba de su amigo Kazuki, quien se disculpó por despertarlo a esa hora, pero Usato sabía que su amigo seguramente tampoco podía dormir como él. Pero cuando Kazuki comenzó a quedarse sin palabras, juntó fuerzas para decirle a Usato que se reunió con el rey y que les había dicho que la batalla contra el rey demonio y todo su ejército será muy pronto. Y aunque en el fondo el joven se esperaba esa noticia, no pudo creer la reacción que tuvo Suzune cuando se lo contaron, ya que fue la de total aprobación para el combate, pero la de él no fue la misma. En ese instante Kazuki reveló que cuando él se imaginó luchando contra ese gran ejército por un segundo, simplemente no pudo conciliar el sueño y se escapó del castillo. Por esa razón llegó hasta Usato, pero entre palabras Kazuki revelaba que quizás corrió por el miedo, mismo miedo que sintió al llegar a este nuevo lugar, miedo que sintió al practicar contra monstruos, el cual aunque no lo demostró sintió muchísimo miedo, y aunque los lobos pusieron muchísima resistencia, al final él fue capaz de derrotarlos. En ese momento se dio cuenta de la calma que tenía con pequeños problemas, pero en el fondo sabía que cuando el ejército del rey demonio venga por su vida, nadie lo salvará. Esa es la razón por la que Kazuki no puede dejar de temblar, y para empeorar todo, la gente de ese reino le dio tanto cariño, hogar y alimento y esperanzas, las cuales él sabe que no podrá devolver jamás. De todas formas, Usato lo llamó un buen sujeto, algo que el mismo Kazuki no pudo entender, así que su amigo le reveló que él siempre tuvo otra imagen de él, como una persona que siempre sabía qué hacer y que nunca se asustaba ante nada, pero Kazuki le aseguró que claro que se asusta, y aunque Usato en ese momento confirmó que él sí se asustaba, también contó que las expectativas de los estudiantes que tenía a su alrededor siempre debieron ser una gran carga para Kazuki, cosa que realmente calmó al joven, ya que Usato le aseguró que no era su deber cumplir con esas expectativas, ya que algunas veces sí está bien ponerse a uno mismo como prioridad. Toda esta situación llevó a Kazuki a preguntarle a su amigo qué es lo que él quiere. Entonces Usato aseguró querer salvar a todos los que luchen contra el ejército del rey demonio, y aunque claramente tenía miedo de combatir, sabía que esos eran sus verdaderos deseos. Pero Kazuki le volvió a recordar que él podría morir en mitad de toda la batalla, sin contar que él fue prácticamente arrastrado a toda esa situación por accidente, cosa que Kazuki no negó que también sea verdad, pero también contó que desde que llegó a ese lugar vivió muchas experiencias nuevas y también conoció a muchas buenas personas en ese mundo, quienes se tomaron el tiempo de mostrarle un buen camino, y por esa razón Usato aseguró querer salvar a todos y cada uno. Eso también incluye a sus dos amigos, por lo que al final no importa si él pelea o no lo hace, ya que a pesar de cualquier cosa seguirán siendo amigos. Esto hizo que Kazuki se golpeara la cara y dejara de lamentarse por tonterías, prometiéndose que su nueva misión será protegerlo a él y a Suzune, y aunque no sabía si realmente podría convertirse en un verdadero héroe, lucharía y haría todo lo posible para ganar y ayudarlos. Aún así, Usato le preguntó si estaba bien con esa decisión. Kazuki le reveló que sabiendo que lo tendría a él y a Suzume a su lado, no podría sentirse más tranquilo, pero fue entonces que Usato juró que protegerían a todos sus seres queridos por igual junto a Kazuki, pero al final se arrepintió porque sintió que dijo algo muy cursi, dejando así al final todo más claro con Kazuki. Pero cuando este se fue y Usato comenzó a sentirse mejor consigo mismo, se dio cuenta de que Suzume había escuchado cada palabra cursi que salió de su boca, y aunque Suzume esperaba que Usato esté más asustado porque ella los haya atrapado, el joven le aseguró que ella era la que estaba actuando raro, por lo que Suzune cambió el tema para agradecerle que haya hablado con Kazuki, porque ella jamás podría haberlo calmado como él lo hizo. Pero para ser honesto, Usato reveló que aún él sigue con un gran miedo, en el cual sabe que pelear puede ser la peor decisión de su vida. Aún así, Suzume lo tomó y le preguntó si acaso preferiría no luchar, algo que Usato claramente preferiría hacer, pero ahora la situación cambió tanto que no tiene otra opción, y le aseguró a su amiga que quizás ella haya cambiado toda su mente y jamás desea regresar a su antiguo hogar, cosa que Suzume no quiso responder, y solo volvió al castillo mientras le deseaba buenas noches a Usato. A la siguiente mañana, a primera hora, vemos como el rey reunió todas sus fuerzas para revelar que el ejército del rey demonio se ha acercado hasta el borde del reino, por lo que solo es cuestión de tiempo para que lleguen a atacarlos. Pero el rey aseguró que tenían un plan de intercepción hacia ellos en los pastizales, y ya que en el pasado lograron derrotar al ejército del rey demonio, no deberían de tomar eso como una ventaja, ya que sus enemigos indudablemente se hicieron más fuertes, pero ellos también lograron hacerse más fuertes, ya que
que invocaron a 3 poderosos héroes de otro mundo para ayudarlos, sin contar que el escuadrón de rescate será su mejor carta ante cualquier baja aliada, por lo que para que todo el reino sobreviva, necesitaba de la ayuda de todas sus fuerzas, quienes el día de mañana tendrían que ganar ante los demonios para traer paz al reino. Palabras que animaron a todas las fuerzas reales, pero no todo el reino contaba con calma, por lo que un poco más tarde Kazuki quiso visitar a la princesa Celia, no sin antes disculparse por ir sin avisar, pero la princesa no podía estar más feliz de verlo, aunque también le preguntó si acaso ya era hora de partir, a lo que Kazuki contó que mañana partiría al combate, por lo que Celia solo le deseó buena suerte en el combate, mientras que Kazuki le aseguró que volvería sano y salvo a verla. Y mientras en el escuadrón de rescate Ururu disfrutaba del tierno Bluegri, mientras que este no dejaba que lo toquen, Orga parecía tener problemas para bajar la carga del carruaje, por lo que Usato fue para ayudar, a lo que Orga le agradeció y pidió perdón por darle problemas. Aún así, Tong apareció para pedirle a Usato que se reúna con Rose, ya que quería hablar con él, y cuando este finalmente llegó con su maestra, Rose le preguntó si acaso él sabía cuál sería su rol en el combate, a lo que el chico respondió que curara a los heridos junto a ella en las líneas del frente, a lo que Rose afirmó que lo harían, pero no al principio, ya que Tong y los demás transportarán a los heridos de regreso a la retaguardia, y ellos al inicio estarán curando junto con Orga y Ururu, pero Rose le volvió a recordar lo que harán en el combate, orden, la cual es no salvar a la persona equivocada, a lo que su maestra se puso de ejemplo de un soldado con una herida menor en el campo de batalla, y si él se acercara a sanarlo, solo estorbaría en el combate de ese soldado, por lo que Usato pudo entender a qué se refería Rose. En ese momento, ella le dio una caja con un regalo, el cual al abrirlo, se trataba de un uniforme oficial del equipo de rescate, algo que le dio mucha felicidad a Usato, quien se lo probó de inmediato, pero Rose de inmediato lo tomó por el cuello, para recordarle que él no es inmortal, y su misión no es morir, pero Usato afirmó que esto ya lo sabía muy bien. Aún así, Rose lo volvió a golpear, ya que esa misma frase se la dijeron muchos otros soldados, y jamás cumplieron su palabra, por lo que Usato le hizo una promesa mucho más seria, al punto que Rose le dio toda su confianza para el combate, pero una vez salió de su charla con Rose, volvió a recordar el futuro que vio, para saber que realmente tenía que cumplir con su promesa con Rose y sus amigos, por lo que al siguiente día, mientras viajaban a su duro destino, vemos que Ururu se quejaba de que estén viajando tan lejos del reino, pero Tong le pidió que entienda que no podían estar cerca del reino, se iban a pelear contra demonios, cosa que Ururu pudo entender rápidamente, ya que después de todo podían invadir el reino en el peor de los casos. Pero Usato, mientras viajaba con Rose, se preguntaba cómo se veía un demonio de verdad, a lo que su maestra los definió como semi-humanos pero con cuernos retorcidos en la cabeza, y que pese a su aspecto ordinario, tienen mucho más maná y fuerza física que un humano promedio, cosa que le dejó claro a Usato que eran simplemente superiores, y Rose le advirtió que como los humanos, existen soldados que destacan en fuerza en el combate, siendo extremadamente duros, por lo que Usato debería tener cuidado. Aún así, Rose admitió que pese a ser un debilucho que se encontró por error aquel día en el reino, terminó siendo todo un monstruo, pero Usato sabía que eso era por el entrenamiento infernal que le hicieron pasar sin piedad alguna. Pero viendo la mirada asesina de Rose, Usato se cubrió por instinto, pero por alguna razón, esta vez su maestra no lo golpeó, incluso pareció estar más pensativa de lo normal. Esto debido a que Rose aún no se perdonaba por las vidas que cayeron en la anterior batalla, en la cual bajo su mando cayeron muchos jóvenes inocentes. Por esa razón vemos un recuerdo de hace unos 5 años en el pasado donde Rose era comandante de batallón, donde tal como hace muy poco, el rey también informaba que demonios se acercaban al reino y debían ser exterminados. Incluso el caballero Siglis quería saber qué opinaba Rose sobre las acciones de los demonios que estaban llevando a cabo, pero Rose solo pedía creer que en aquel momento deseaban exterminar a todo el reino por venganza hacia la humanidad. Aún así, Siglis no creía que pudieran reunir un gran ejército, ya que ellos siempre fueron una minoría en este mundo, por lo que la victoria debería estar más que garantizada para su reino. Y aunque Rose comenzó a molestar a Siglis al terminar su charla, ya que este era muy exagerado y correcto siempre, al volver, la mujer seguía pensando en que quizás sea mejor tener más información del enemigo, mientras que una de sus antiguos estudiantes no dejaba de hacer ruido, por lo que luego de un buen golpe para que se callase, conocemos a Aul, quien le pedía a su maestra que no use tanta fuerza, ya que un día de estos la llevaría al más allá. Pero a Rose esto no le importaba, ya que solo golpeaba a gente ruidosa para callarlos. De todas formas, Aul quería saber si acaso Rose no estaba muy tranquila después de escuchar que el rey informe que se aproxima una guerra contra los demonios. Pero esto fue motivo de otro golpe para Aul, ya que no se supone que ella tenga que estar espiando reuniones de alto secreto militar. Aún así, un poco más tarde, mientras caminaban a las afueras del reino, Aul seguía preguntando qué querían aquellos demonios del reino, pero Rose tenía la misma pregunta en su mente. La joven Aul decidió
decidió que eso no era importante, ya que solo debían darles una buena patada en el trasero y hacer que vuelvan a la cueva. Pero Rose le recordó que subestimar a un enemigo es el primer gran error de cualquier guerrero, por lo que Owl se las arregló para mentir que en realidad ella quiso decir otra cosa, y quizás los golpes que Rose le daban comenzaron a surgir efecto en su mente, pero este insultó solo hacía que Rose siga amenazando con darle aún más golpes. De todas formas, al volver a su hogar, vemos a un montón de guerreros entrenando, quienes escuchaban que su maestra, gracias a uno de ellos, comenzaría a ponerlos en forma nuevamente. Esto hizo que todos fueran en contra de Owl a preguntarle qué había hecho para que Rose se enoje tanto, pero como Owl seguía inventando mentira tras mentira, todos sus subordinados, pese a que era la subcomandante, comenzaron a darle una golpiza, y mientras Rose hablaba con Kururu, Owl le pedía un poco de piedad a su maestra, aunque a esta le daba igual lo que le pase, y siguió derecho a su destino, el cual era más tarde reunirse con el rey, quien informaba que al parecer los demonios habían logrado acercarse aún más a su reino, incluso llegando a atacar a los monstruos, los cuales pertenecen a su territorio. Esto llevaba a que su majestad le pida a Rose que investigue un poco por él, inclusive con el permiso de usar fuerza absoluta de ser necesario, a lo que Rose sin problemas le aseguró a su majestad que cumpliría sin problemas su petición. Algo más tarde en la cabaña de Rose, esta comenzó a dar órdenes a todo su grupo de qué hacer, ya que tendrían que patrullar en la oscuridad del reino y demás territorios, y aunque uno de sus subordinados quería saber a cuántos enemigos se enfrenta Rose, creyó que eran 10 de 30 enemigos, pero a otra de las subordinadas se preguntaba si acaso podrían con ellos, ya que si eran más fuertes serían un problema. De todas formas, Owl pidió que no teman y sean valientes en el combate, mientras que todos sus compañeros le aseguraban que ella es la menos indicada para hablar del miedo, ya que era la que más se asustaba, pero Owl seguía pidiendo algo de respeto, ya que era la subcomandante, cosa que hizo que todos comenzaran a volver a atacarla con todo lo que tenían. Pero Rose también tenía una misión para Kururu, la cual era quedarse en casa, ya que podría ser una misión peligrosa, y aunque si lo llevase, este podría oler al enemigo a la distancia, y sería una gran ventaja, Rose sabía que él también era demasiado débil, y no quería perderlo en el campo de batalla. Y mientras Owl le pedía a su maestra que haga algo para defenderla, Rose les pidió calma, y les reveló que los acompañaría al campo de batalla, a primera hora de la mañana para que todo salga como es debido. Palabras que no tardaron en llenar de emoción a todos sus subordinados, los cuales sabían que si Rose lo seguía, no perderían contra ningún enemigo. Incluso si salían heridos de gravedad, ella los sanaría en cuestión de segundos con su magia. Por ese ánimo, Owl pudo pedir que lo den todo en el combate, y sus compañeros le apoyaron en cada palabra. A la siguiente mañana, durante su travesía en el caballo, la cual se detuvo luego de mucho andar, Owl informaba que luego de que en aquel día no hayan podido encontrar a ningún enemigo, tanto ella como su capitana, decidieron que buscaran al lado oeste, pero sus subordinados querían saber por qué irían a explorar la parte más peligrosa de todo el bosque, ya que los caballos no podían ser usados en esa zona, a lo que Owl solo pudo explicar que sentía que encontraría algo en esa parte del bosque. Y aunque un silencio de segundos invadió a todos los reclutas por la extraña decisión, uno de ellos le dio toda su confianza a la subcomandante, ya que ella es la que siempre tomará las mejores decisiones para el resto, cosa que dejó sin palabras a Owl, ya que era mucho respeto, tanto que propuso que ella se quedaría despierta para que sus compañeros puedan dormir. Pero Rose no quería que su subcomandante esté cansada y se sobreexija, así que ella haría el primer turno de la noche, en la cual cuidó de todos sus camaradas, pero sabía que uno de ellos no necesitaba ser cuidado, ya que aún estaba despierto. Fue entonces que Owl se sentó cerca de la fogata, ya que quería preguntarle algo a su comandante, como el por qué ella fue elegida como la subcomandante de su escuadrón, ya que, siendo realistas, ella es bastante mediocre comparada con las habilidades del resto de su escuadrón, además de que no tenía nada de especial para aquel puesto, por lo que Rose le preguntó si acaso ella sentía que no era apta para tal puesto, pero Owl seguía insistiendo en que ella los entrenó para ser los mejores, y como subcomandante, Owl solo escribe informes y solicita equipo cuando es necesario. En otras palabras, la subcomandante era más como la chica de los recados para ella, y Rose le aseguró que alguien debe de tener esas responsabilidades. Después de todo, como nunca recibió alguna queja o faltó algo en su escuadrón, no vio el por qué no debería de ser ella la subcomandante, cosa que incluso Owl no pudo negar, ya que lo hacía bastante bien, por lo que Rose le aseguró que si seguía así en el futuro, seguramente se convertiría en comandante de escuadrón, cosa que sorprendió a la joven, mientras Rose le aseguraba que no lideraría esa unidad por toda la eternidad, y algún día en el futuro ella será la responsable de tener su puesto, aunque Owl rápidamente pidió que nunca le den ese puesto, ya que no pasará 2 días sin que hagan un motín en su contra. Pero en un momento de más tranquilidad, Owl comenzó a describirse como una mujer bastante mediocre, que no obedece órdenes que no le agradan, y siempre hará lo que su corazón dicte como correcto. Incluso se tiene que ir en contra de la corriente general, cosa que Rose claramente sabía, ya que Owl se había ganado una pequeña fama por no hacerle caso a sus superiores. Fue entonces que pusieron a Rose al mando de Owl por primera
primera vez, y aunque la joven siguió ignorando las órdenes que no le gustaban de ella, esta vez los golpes se hacían presentes por cada orden ignorada. Incluso cuando ella intentó escapar del escuadrón, Rose no lo permitió, por lo que la única opción era enfrentar a Rose, pero sus golpes incluso le borraban la memoria. Pero Rose afirmó rápidamente no haberla golpeado tan fuerte, pero Aul sabía que se había perdido muchas semanas de recuerdos gracias a tales golpes. Sea como sea, Aul al final del día sabía que si quería escapar de su comandante, tendría que entrenar duro, ya que ella odiaba perder. Pero Rose le aseguró en ese instante que tampoco hubo un gran cambio, y seguía siendo débil. Sea como sea, Aul agradeció por cuidar tanto de ella, ya que jamás tuvo a alguien que nunca se rindiera a su lado. Pero Rose solo la golpeó, ya que debía de enfocarse en el futuro y dejar de recordar el pasado. Pero también le reveló el por qué le eligió subcomandante, ya que Aul no se rinde nunca cuando algo se le mete en la cabeza, y eso hace que el grupo siempre la siga. Pero tales palabras solo le subieron el ego a la pequeña, y su maestra no tardaría nada en bajarlo. Luego de eso, Rose quería dormir un poco, y pidió un cambio de turno con Aul, quien al voltearse notó que todos sus compañeros siempre estuvieron despiertos, y le daban todo su ánimo, mientras que ella se moría de la vergüenza, ya que escucharon todos sus sentimientos. A la siguiente mañana, en la parte oeste del bosque, comenzaron a ver extrañas marcas en los árboles, además de extraños ruidos, por lo que al ver de dónde provenían, se encontraron con demonios que cazaban monstruos del bosque, a lo que Rose le pidió a todo su grupo que no peleara hasta que ella diera la orden, y esta se acercó para hablar con el demonio que parecía estar a cargo del resto, para preguntarle qué harían con los monstruos que estaban capturando, pero este simplemente dijo que no es algo que le incumba a los humanos entrometidos, los cuales no deberían haber visto nada aquel día y tendrán que morir, por lo que el combate se dividía con Rose contra el demonio a cargo y Aul debería de guiar a sus compañeros. Antes de que Rose llegue a su enemigo, el demonio invoca un hechizo de viento que corta todo en su camino y sabía que sería muy fácil ganar, aunque Rose simplemente esquivó a una velocidad sobrehumana sus ataques y se acercó lo suficiente para golpear la armadura de viento un buen par de veces, pero el demonio había logrado herir un poco a Rose, lo que hacía que ésta se preocupara por todo su escuadrón, ya que sería una batalla difícil. Aún así fue directo contra el líder de los demonios, lanzando monstruosamente árboles hacia este sin cesar, y aunque parecían no hacerle daño, vemos que Rose tenía listo un árbol increíblemente grande para ganar, pero por la magia del viento, este no sufrió ningún daño y llegó a capturar por completo a Rose en una jaula que cortaba a todo aquel que la tocaba. Pero para sorpresa de este demonio, el hechizo no fue suficiente para detener a Rose, ya que se pudo liberar curando todo su cuerpo a una velocidad ridícula. Todo esto llevó a que el demonio dé su nombre, el cual era Nero Argans, y también pidió el de su contrincante, ya que tenía respeto hacia ella, por lo que usaría su mejor espada para acabar con tal formidable mujer que tenía enfrente. De mientras, el grupo de Rose seguía con problemas para poder enfrentarse a los demonios, pero no se darían por vencidos tan fácil, y usando alteraciones para desmayar y poderes especiales que tanto entrenaron con Rose, más Aul dándole ánimos a todo el equipo, no se detendrían hasta ganar. De mismo modo, Rose tenía cuidado con su oponente, ya que al ver tal espada envuelta con una poderosa maldición, sabía que ser golpeada por esta sería equivalente a la muerte. Pero cuando Nero decidió acercarse para lastimar el rostro de Rose, se encontró con una ráfaga de golpes que de tal fuerza lo enviaron volando de regreso con todos sus subordinados, por lo que en un par de segundos Rose volvió al combate para exigirle que se levante y muestre qué tan fuerte realmente era. Pero en el fondo Nero se preguntaba cómo llegaron de una simple misión de cazar a un par de monstruos a enfrentarse a un grupo de humanos tan fuertes, los cuales incluso derrotaron a un par de sus hombres que él mismo entrenó en su reino. Por tal razón el demonio comenzó a felicitar a Rose por tener hombres tan fuertes en su grupo, pero Rose en ese momento no entendía por qué su oponente había cambiado del tema de conversación, pero al parecer el demonio solo les estaba ofreciendo sus elogios, ya que nunca había enfrentado a humanos tan poderosos. Pero la charla no acababa allí, ya que Nero sabía que los héroes de ese mundo ya no existían, pero aún así por alguna razón no podían con simples humanos, algo que claramente era un problema para él, ya que por humanos como ellos su rey demonio no podía cumplir su propósito de vida, el cual claramente era vivir de miedo, desesperación y tristeza humana. Pero si en ese momento acababan con Rose y sus fuerzas, su rey demonio no tendría más obstáculos para aparecer. Por ese motivo los demonios se lanzaron al ataque, y aunque una de las miembros de Rose le atravesó el corazón a uno de ellos, este parecía darle completamente igual, ya que seguía teniendo fuerza suficiente para el combate, por lo que Nero afirmó que si pueden acabar con ellos en ese instante, será una victoria triunfal para los demonios. Y aunque Rose intentó salvar a su alumna Naruka, Nero hizo todo lo posible para estorbarle, al punto en que Naruka terminó siendo vencida por el demonio enfrente de todos sus compañeros y su maestra. Y las bajas no acababan allí, ya que al siguiente fue otro miembro de Rose, quien por alguna
razón no pudo usar su desmayo en aquellos demonios y terminó derrotado. Esto comenzó a poner nervioso a todo el batallón, ya que la muerte tocaba su puerta enfrente de ellos, a lo que Aul intentó calmarlos asegurándole que podrían con ellos, pero esto lamentablemente no hizo que las bajas dejen de llegar por parte de los demonios. Y aunque Rose sabía que poco a poco perdía a todos sus estudiantes sin poder hacer nada, ya que Nero usaba su espada con una maldición especial y no sabía qué tipo de maldición podría tener, al final Rose decidió arriesgarse e ir directo en contra de su enemigo, pero para su mala suerte terminó con el ojo izquierdo cortado debido a la espada especial del demonio. Rose, al intentar curarse para recuperar su visión, finalmente se dio cuenta de que la maldición de la espada tiene la habilidad de deshacer la magia. En otras palabras, la magia de curación no funciona en contra de su espada especial. A su vez, uno de sus últimos sobrevivientes del escuadrón de Rose comenzó a rogarle a su maestra que vaya para curarlos, pero terminó acabando como el resto del batallón, dejando solo a Rose en contra de los demonios y con una herida en su talón derecho que tampoco podría curar, o no en un corto tiempo, por lo que teniendo solo la mitad de la visión y con poca energía, la victoria parecía ser de Nero, quien se lanzó a acabar con Rose, pero Aul decidió sacrificarse por su capitana, recibiendo el ataque de Nero. Ella quedó sin respuesta alguna, pero cuando Rose se tomó la molestia de ver a su lado, vio a todos los demonios que cayeron en combate, todo gracias a su escuadrón que ella misma llevó hasta su día final, cosa de la cual Rose estaba muy consciente. Después de todo, cada uno de ellos creía en su maestra, a tal punto de dar su vida por ella, pero Rose sabía en el fondo que todo se hubiera evitado si fuera mucho más fuerte. De igual manera, Nero estaba listo para dar el golpe final a Rose, prometiendo no olvidar a ningún hombre caído en batalla, pero antes de recibir el golpe de la espada maldita, Rose detuvo el ataque con sus propias manos para comenzar a palear a golpes a Nero, ya que él qué podría saber de la vida de todos sus estudiantes o el valor de cada una de sus vidas, por lo que Rose, luego de apalear al demonio, lo lanzó a un árbol para clavarlo con su propia espada y prometer acabar con su vida. Pero poco a poco la energía de Rose parecía acabarse y el no tener otro ojo realmente le afectaba, sin contar que Nero aún tenía un miembro muy joven de su escuadrón, el cual no quería irse sin él, pero Nero le pidió a Emilia que comience a correr, ya que ella debe salvarse. A su vez, Rose no entendía qué sucedía, ya que al igual que ella, Nero perdió muchos soldados y ahora el más débil de todos está intentando salvarlo, por lo que cuando Rose pidió que se detengan y vio la cara de una joven Emilia asustada, no pudo evitar ver la cara de su propia alumna, Aul, ya que al final del día ambas miembros de escuadrón solo querían que su maestro viva un día más, y aunque Rose no tardó en volver con Aul, esta sabía que una herida tan grande como esa no podía ser curada con magia de sanación, y menos con una Rose sin una pizca de maná, por lo que Aul aprovechó sus últimos minutos con vida para agradecerle haberla dejado luchar a su lado, pero a Rose no le agradaban esas últimas palabras, aunque Aul le aseguró que serían las mismas de todo su escuadrón caído, ya que ella era su mayor admiración. Y luego del último suspiro de Aul, solo vemos el escuadrón de Rose destrozado por el combate y a su maestra con un gran dolor en el corazón. De igual forma, un poco más tarde, Rose debió dar el informe al rey, por lo que le contó que el rey demonio planeaba ser revivido, además de que el intento de invasión a su reino sería dentro de muy poco, y el hombre con el que ella luchó, llamado Nero, terminó escapando al final del combate, y deberían de tener cuidado de él en un futuro. Y aunque el reporte de Rose había acabado, ella aún quería pedirle algo al rey, ya que no quería volver a ser un caballero nunca más. Y aunque el rey le preguntó si era lo que realmente quería para su futuro, Rose aseguró que ya no merecía volver a ser un caballero nunca más, y decidió retirarse hacia su hogar. Pero en mitad del camino, dos personas querían saber si acaso ella era la capitana Rose, y cuando esta afirmó serlo, resulta que estos señores comenzaron a contarles que su hijo bueno para nada, llamado Josh, estaba bajo su cuidado. Pero Rose, al recordar la última vez que lo había visto, solo pudo lamentarse, ya que su hijo había fallecido. Pero antes de terminar la frase, la mujer le dio algo de dinero, ya que ellos sentían que tenían una deuda con Rose. Después de todo, tenían miedo de que su hijo se volviera un criminal, pero cuando se unió a su escuadrón, comenzaron a verlo mejorar en su vida y ser mucho más feliz, por lo que Rose no pudo decirles la verdad en aquel momento. Y al llegar a su hogar al atardecer, intentó mantener la calma lo más que pudo, pero al notar que esa casa estaba tan callada, la tristeza fue inevitable para Rose, quien no dejaría de sentir una enorme culpa debido a todos los jóvenes que envió a la muerte. El tiempo pasó y un mes llegó en un parpadeo, donde el rey al parecer había ido por su propia cuenta al hogar de Rose, y Siglis se encontraba hablando con ella, ya que quería saber de qué habían hablado ese día, pero Rose sabía la razón real del por qué él y su majestad se habían tomado el tiempo de visitarla, ya que existía la posibilidad de que ella se uniera al bando de los demonios, pero a Rose esto no le llamaba tanto la atención como el de colgarse en algún lugar. Después de todo, si todo su grupo cayó, ¿qué tendría de malo si ella lo hace también? Pero esto no le agradó a Siglis, ya que
que no era una buena forma de pensar. De todas formas, se la soltó y cambió el tema notando que su ojo izquierdo aún no había sanado, y menos con su curación. Y aunque Rose aseguró que la espada corta la magia pero por un pequeño tiempo y luego se iba, Siglis no pudo entender el por qué no se había curado su ojo, a lo que Rose no pudo darle ninguna respuesta. Pero en el fondo Rose no lo había hecho porque tal herida es la prueba del pecado que ella cometió con su propio escuadrón, además de que cada vez que vea su rostro recordaría a sus estudiantes. Y aunque Rose, al no ser un caballero, ya no tenía ningún propósito de vida, al pensarlo bien sigue viviendo gracias a Aul. Entonces comenzó a pensar en la venganza, ya que podría ir en contra de aquel demonio llamado Nero, que acabó con todos sus seres queridos para hacer exactamente lo mismo con él y con muchos más demonios. Pero Rose sabía que ella no era así y necesitaba refrescar un poco su cabeza, por lo que al sentarse un rato e intentar calmarse comenzó a escuchar las risas de Josh, Aul y todo su escuadrón, viendo una imagen de ellos, lo que la entristecía mucho, ya que jamás creyó ser tan frágil, débil y patética. También se preguntó qué pensarían sus estudiantes si pudieran verla ahora. En ello, una visión de Aul comenzó a responder esa pregunta, asegurando que se reiría mucho si viese así a su maestra, además de que le diría que esa no es ella. Por esa razón, Aul intentó calmar a su capitana, asegurándole que nada jamás es para siempre, y aunque ellos ya no están, eso está bien, por lo que Rose deberá aceptarlo también. Y para hacerla sentir un poco mejor, Aul le aseguró que nada jamás cambiará, que ella fue su capitana y todos fueron muy felices con ella. Recordando esto, Rose escuchó un "sigue siendo la persona que admiramos" como últimas palabras de Aul, a lo que el resto de su grupo aseguró que su vicecapitana tenía toda la razón y lo muy felices que fueron con ella. Esto le dio algo de tranquilidad a Rose, ya que sabía que el último mes solo se concentró en la muerte de sus estudiantes, pero nunca en los montones de buenos momentos que pasó con ellos. Y al hacerlo, Rose se prometió no volver a ser tan débil nunca más, y entre lágrimas se aseguraba de que se convertiría en alguien que realmente puedan admirar. También se propuso que salvaría todos los lados que pueda en la guerra que se aproxima, para que nadie vuelva a sentir tal dolor. Pero primero necesitaría al menos 5 miembros y mínimo 2 sanadores para llevar a cabo su plan. Idealmente a alguien más como ella, que no solo sane, sino que pueda correr por el campo de batalla y protegerse. Con la idea de encontrar a alguien que pueda pelear a su lado y no morir, Rose salió a la luz para enfrentar su futuro, el cual en el presente vemos que se volvió toda una realidad, y Rose le agradeció a Usato el haber podido encontrarlo. Y aunque Usato parecía asustado ya que su maestra nunca suele decirle elogios, Rose le afirmó que él era muy importante. Después de todo, no cualquier sanador podría ser como él solo por entrenar un poco, además de pedirle a Usato que se imagine que todos fueran sanadores como ella. Pero Usato afirmó que eso sería el fin del mundo, y luego de recibir un par de golpes, esta afirmó que se refería a que sería muy difícil llegar a tal nivel, por lo que Rose, al terminar su entrenamiento con Usato, pudo finalmente decir con toda la confianza del mundo que él seguramente no morirá a su lado.